Parece que pocos seres humanos se libran de creer en mitos, leyendas, supersticiones y demás. Quizás usted, aunque diga no creer en el poder invisible de los astros, consulta de vez en cuando el horóscopo para saber qué le predice para el futuro la astrología. En una sociedad como la nuestra, que presume de ser científica y racionalista, el tarot, por ejemplo, es un negocio en auge que entró en la televisión ya hace tiempo. Es un indicio de que nos negamos a admitir que el azar no es más que eso, puro azar, pura casualidad. Como ya dijimos en un programa anterior de este foro de intercambio de ideas de 7 región de Murcia, el cerebro humano funciona en una grandísima proporción de manera intuitiva. Por ello, animar a la gente a que abandonen sus creencias mágicas casi nunca tiene éxito. Lo irracional está tan anclado en nosotros a un nivel tan elemental que las evidencias racionales, por numerosas que éstas sean, no suelen erradicarlo. Si usted es de las personas que creen en esas cosas, no se preocupe. El objetivo de este programa no es convencerle de que no son más que patrañas. Eso sí, nos gustaría que asistiera a la conversación de unas personas que saben bastante de mitos, leyendas y supersticiones. Entren conmigo a este espacio del Centro Párraga y escuchen su conversación. Por cierto, mi nombre es Alfonso Carmona y esto es Azufre Rojo. Para hablar de mitos, leyendas, supersticiones y demás, tenemos con nosotros a Fernández Sánchez Dragó, suficientemente conocido, pero en todo caso, ¿quién no ha leído su Gárgoris y Avidis? A don Francisco Flores Arroyuelo. Entre otras cosas, es autor de un libro que se llama El diablo y los españoles, un libro que escribió hace 20 años y del que esperemos que todavía se acuerde. Es un título redundante, Paco. El diablo y los españoles son prácticamente sinónimos. Sí, más sinónimos en algunos casos que en otros, pero sinónimos. Y tenemos también a Benjamín Amo, que es escritor, es editor, tiene una editorial que empieza ahora y que sin duda va a tener mucho éxito, y que ha escrito nada menos que el libro más vendido en Murcia. Murcia, leyenda y misterio. Muy bien. Fernando Sánchez Dragó, escritor prolífico, columnista del Mundo y director y presentador del programa de libros Las Noches Blancas. Cuenta con el Premio Planeta y el Premio Lara. Su trabajo Gárgoris y Avidis, una historia mágica de España, mereció el Premio Nacional de Literatura en su modalidad de ensayo en 1979. Dragó es un hombre de armas y letras, como Garcilaso de la Vega. Su faceta de viajero va indisolublemente ligada a su trayectoria literaria. Francisco Flores Arroyuelo, antropólogo y profesor titular de antropología en la Universidad de Murcia, es una figura destacada dentro del ámbito literario murciano de la segunda mitad del siglo XX en los géneros de ensayo y narrativa. Además, es académico de la Real Academia de Alfonso X el Sabio, autor de multitud de estudios y ensayos de historia, arte, literatura y etnografía, aunque también ha cultivado el género de la narrativa con varias novelas cortas y cuentos. En el campo antropológico destacamos 2 de sus grandes trabajos, El diablo y los españoles y Diccionario de supersticiones y creencias populares. Benjamín Amo es escritor y editor de la editorial murciana Nemira. Compagina sus trabajos como novelista con otros de carácter más científico.
Su libro, Murcia, leyenda y misterio, fue el más vendido en la región de Murcia en 2005. Actualmente prepara su reedición y acaba de publicar la novela erótica El templo de los sentidos. Bien, hablamos de mitos, hablamos de leyendas, supersticiones, pensamiento mágico, hechizos, quiromancia, tarot, astrología. ¿Podemos diferenciar entre esos conceptos? Por ejemplo, no sé, ¿qué es el mito? Bueno, a mí preguntar qué es el mito, me recuerda lo que en cierta ocasión le preguntaron a Otero Pedrayo, el patriarca de las letras gallegas, que le preguntaron ¿qué es la literatura? Y claro, dijo, hombre, ¿qué es la literatura? Eso es el océano, ¿no? Hombre, el mito es la estructura del inconsciente colectivo que sustenta a los seres humanos y poco a poco va aflorando a lo largo de la historia, para decirlo de una manera muy breve. No sé lo que dirá Paco. Sí, puede ser eso. Y puede ser también lo contrario. Y puede ser lo contrario, claro, también. Pero el mito, hoy en día estamos con el mito muy peleados. El mito se fabrica hoy demasiado. Y antes, en otras épocas, el mito se hacía. Y ahora lo hacen. Y me gustaría incidir un poco en eso. Porque de la noche a la mañana que te cojan a un cantante o en eso, te hacen un mito, lo dejan de la mano, le sacan las perras, fuera, lo tiran. Bueno, esto que está diciendo Paco es muy importante, porque efectivamente, bueno... Es que los mitos son falsos, la historia de nuestra época son la historia falsos. De la cultura, la historia de la civilización, en definitiva, es el paso del mito al logos. El logos es la racionalización del mito que se produce a partir de un determinado momento. Y entonces el mito, es decir, los mitos del mundo antiguo eran mitos que encarnaban determinados principios morales. Y la historia es sagrada, para entendernos. Desde Ulises hasta Aquiles, hasta Telémaco, hasta Jasón, y efectivamente había una enseñanza que se trasladaba a los jóvenes y que era lo que daba lugar a lo que los griegos llamaban la paideia, ¿no? Esta especie de forma mentis por la cual una persona estaba educada. Al sustituir esos mitos que se habían producido por lenta decantación milenaria, por estos mitos rápidos del mundo mediático, por el Che Guevara, por Michael Jackson, fabricación de Beckham, por los futbolistas, entonces la educación moral de los jóvenes se viene abajo. Como Fernando bien ha apuntado, surge para dar un soporte moral, explicación a una serie de conductas humanas que quedan recogidas de alguna forma en esos mitos, ¿no? Y resulta curioso cómo a lo largo de los siglos y a lo largo de los años esos mitos se podrían aplicar incluso a algunos comportamientos del ser humano en el día de... Mirad, el mito está íntimamente unido a una figura importantísima en la cultura occidental, con el héroe. Sí, bueno, claro. El héroe es un ser mítico. El gran mitólogo Joseph Campbell tiene un libro extraordinario que se llama El héroe de las mil caras, que es una historia que se repite constantemente, que es la historia de Buda, que es la historia de Lao Tse, que es la historia de Cristo, de Atis, de Quetzalcóatl en América, y que es esa forma de transmitir narrativamente a la gente la sabiduría. Además, los mitos griegos y clásicos están vivos, mientras que los nuestros, los de nuestra época, crecen. Nada, duran 4 días. 4 días, hasta que dejan de estar aplicándole allí. Es así. Ahora, el problema, claro, es que los jóvenes no pueden vivir sin una mitología. Necesitan una mitología. El adolescente necesita una mitología. Entonces, si les arrebatas, como ha sucedido en los sistemas pedagógicos, en las leyes, en los planes de estudios actuales, si les arrebatas la historia sagrada, entonces tienen que sustituir rápidamente esos héroes por otros héroes que son héroes de chicha y nabo, que son héroes de cartón piedra, que son héroes creados por la televisión, por la prensa, Forma parte de nuestro propio instinto, ¿no? Es como el instinto en sí, es una cosa que no se puede desarraigar de lo que es la mente humana. Siempre tiene que haber una adoración, en cierta medida, a algo, ¿no? Por eso lo que decía Fernando acerca de qué tipo de mitos o personajes tal vez sería más concreto, adora a la juventud de hoy en día, ¿no? Es cierto. Tú fíjate, Benjamín, el primer mito en definitiva... La juventud adora lo que le digan que tiene que adorar. Ah, claro, claro. Y no hay... El primer mito, al menos en el mundo occidental, es en definitiva el mito de Adán y Eva, ¿no? Bueno, pues a mí me sucedió el otro día con un nieto mío, no, el otro día no, hace ya 8 o 10 años, cuando tenía 10 o 11 años, este nieto mío, que es un chico inteligente, espabilado, que se ha educado entre libros, en un mundo ilustrado, y estábamos hablando delante de él de no sé qué cosas, y salió a relucir el nombre de Adán y Eva.
Y se volvió hacia nosotros y nos preguntó, ¿y esos quiénes son? Es increíble que un niño de 12 años no sepa quiénes son Adán y Eva. Bueno, a ese extremo hemos llegado. Pero no todos los mitos tienen héroes. A veces los mitos dan una explicación, sin duda a partir de la religión, como Benjamín acaba de apuntar, da explicación de otros fenómenos. Estoy pensando, ya que has aludido al Génesis, a Adán y Eva, la creación del mundo, según la Biblia, que da origen a la semana. Y algo pues tan de nuestros días y de nuestra vida, como es la semana, el fin de semana, el domingo, tiene ese origen, que no es ese mito, sino que el origen es un origen que está en el mes lunar. La semana es la cuarta parte de un mes lunar y es cada fase de la luna. Es decir, cada vez que cambia la fase de la luna es una semana. Y entonces Dios creó el mundo en 7 días y el séptimo descansó. Es algo que ha fundamentado nada menos que nuestros ritmos de trabajo, y sin embargo tiene su origen en ese mito que es para explicar algo que ya existía antes, que es el calendario lunar y toda la división del tiempo que hay ahí. En primer lugar, habría que discutir, Benjamín, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿en qué medida la religión es el fundamento del mito o el mito es el fundamento de la religión? Porque yo creo que los mitos fueron anteriores al nacimiento de las religiones, y luego las leyendas de los mitos cristalizaron pues una serie de rituales, de codificaciones, que es lo que llamamos iglesias, lo que llamamos religiones. Eso por una parte. Y por otra parte, ten en cuenta que cuando hablamos de la creación del mundo nos estamos refiriendo exclusivamente al mundo del monoteísmo, únicamente en el monoteísmo. Y cuando hablo de monoteísmo hablo de judaísmo, cristianismo e islam. Existe este mito, esta leyenda de que un Dios externo a la creación creó el mundo en 7 días. Eso no existe en el mundo oriental. No hay una creación. En el mundo oriental y en Egipto mismo. No, en es Egipto, distinto. claro. Y en Babilonia es distinto. Claro. Es la cosmografía, que cada sitio es distinto. Pero es que esta distinción es clave. Es claro. Lo que separa verdaderamente el mundo oriental del mundo occidental, o el mundo pagano del mundo cristiano. Los paganos hablaban del anima mundi, el alma del mundo. Eso es una idea muy oriental también, es decir, hay una energía en el universo que es la que sucesivamente va generando nuevas formas cada vez más complejas de vida. Ese sería el proceso cosmogónico. En cambio, en los monoteísmos no, hay un Señor, Dios, Yahvé, Alá, que está fuera del mundo y que va creando las cosas. Y ahí surge la superstición, y ahí surge el animismo. Si Dios todo lo crea de la nada, cualquier objeto, esas velas que están ahí, este bolígrafo, estas gafas, pueden ser objetos sagrados. Y entonces la gente los sacraliza y surge los fetichismos, las supersticiones, los ritos, todo esto. Benjamín, tú has escrito sobre leyendas. Hablemos, ¿qué es una leyenda? Con respecto al mito, ¿qué es una leyenda? A ver, una leyenda. Yo pienso que una leyenda, por lo general, es una narración que puede tener quizá más de fantástico o irreal que de histórico o real, ¿no? Generalmente creo que suelen ser historias que a través del folclore y de la tradición popular han ido pasando de generación en generación, y que llegado un momento se recogen y se estudian y se realiza un compendio de lo que son las leyendas. Quizás sirven también un poco para definir o para estudiar la historia del lugar, y por lo menos yo la he utilizado para ver, para ver a través del cristal del misterio, que siempre es muy interesante lo que es la historia de la región de Murcia, ¿no? Creo que hay leyendas recogidas en el libro que a la gente le han acercado o le han mostrado una región o le han dado a conocer unos datos o unos acontecimientos históricos ocurridos en un momento y en un lugar X, que quizás de otra forma a lo mejor no lo hubieran conocido. Entonces, en definitiva, creo que son unas historias románticas por lo general, en algunos casos, que describen, siempre tienen unos pasajes, muchas de ellas muy parecidos, la típica dama, encantada, el enamoramiento no satisfecho, la venganza, y están impregnadas de unos toques muy románticos que la hacen algunas muy bonitas y algunas muy irreales. Es un poco lo que yo opino acerca del tema. En 2 palabras, una leyenda es un relato que no termina de hacerse.
hay que estar haciéndolo. Hombre, yo cuando escribí Gárgoles y Avides, la historia mágica de Es un España, juego de imaginación. me apoyé muchísimo en las leyendas como fuentes anteriores a la historiografía propiamente dicha, pero la historiografía hunde sus raíces en la leyenda. La leyenda se produce, yo creo, antes de que la historia se eche a andar, es decir, antes de que se produce en lo que se llamaba el illud tempus, en aquel tiempo, el érase una vez, una época fabulosa. Luego ya llega un momento en que efectivamente el mito, como yo decía antes, se transforma en logos y la historia se echa a andar. Que es también esto de la historia, el tiempo lineal es un concepto judeocristiano, que tampoco existe en Oriente, ni tampoco existía en el paganismo. El tiempo ya era circular, el eterno retorno, todo volvía, todo se repetía, y en cambio el monoteísmo judeocristiano introduce en la historia de los seres humanos este concepto de el tiempo como una flecha que va avanzando desde un ayer hacia un futuro, ¿no? Y claro, eso trastorna por completo todo. El principio y fin del mundo. Sí, claro, el principio y el fin del mundo. Es decir, en el hinduismo no hay fin del mundo, hay ciclos, se va pasando ciclos, va degenerando y luego se regenera y todo vuelve a empezar, nunca termina el mundo. En cambio, los judíos, los cristianos y los musulmanes creen que el mundo se acabará. Lo malo es que a lo mejor tienen razón, pero bueno, esta es otra historia. Yo particularmente siempre he visto en el mito quizá una vertiente muchísimo más filosófica, que pretende explicar un poco la naturaleza del propio ser humano. Allí en la leyenda siempre le he atribuido una, como decía Fernando, una raíz histórica, a raíz de la cual, con el paso de los años, se va bifurcando lo que es esa raíz histórica y quizás se pierde dentro del género de lo fantástico. Pero cuidado, porque quizás no habría que confundirla con lo que es el cuento. De ahí lo de Érase una vez, ¿no? Un cuento sí que es una narración maravillosa, llena de compendios literarios, etc. Bueno, el cuento folclórico es una leyenda toda. Sí, de alguna forma sí. Y los otros cuentos, los cuentos de hadas, por así decir, hombre, Bruno Bettelheim ha escrito un libro sobre psicoanálisis de los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas reflejan también estructuras muy profundas del subconsciente y del individual y del inconsciente colectivo. El cuento folclórico está ya codificado. Claro, está codificado, claro. Pero ¿se supone que se siguen transmitiendo leyendas sin creer en ellas? Yo diría que sí. Sin creer en ellas, realmente. La experiencia que yo tengo de esto que tú dices de la transmisión de la leyenda es que la transmisión ha sido por cultura oral hasta hace 30 años o 40 años. Cuando hubo la generación esta en España de los años 50 que se fueron a trabajar a Alemania, mucha gente de los pueblos de Castilla, y yo me acuerdo haber andado por los pueblos de Castilla con mi padre, y eran niños y abuelos. Y faltó ahí una generación que transmitió muchas cosas. Y ahí fue fatal, pero después la televisión, la radio y tal, ha terminado por... Claro, esto también es importantísimo, Hombre, Paco. Yo es que cuando voy a un pueblo y empiezo con las viejas a sacarle cuentos, las hijas que están allí con la madre no saben de lo que está hablando la madre. Claro, es decir, se ha producido una ruptura con el saber tradicional. Fíjate, en latín, traditio, de donde viene tradición, significa entrega. Y entonces la tradición era lo que el anciano, el abuelo o el padre iba entregando a las sucesivas generaciones. Y así se iba formando lo que los latinos llamaban la áurea catena, la cadena dorada. Esa cadena, los eslabones de esa cadena en el mundo actual se han roto. Yo recuerdo, yo viví 2 años en Senegal, era profesor en la Universidad de Dakar, y cuando me iba por los pueblos de Senegal, de la misma manera que Paco se iba por los pueblos de Castilla, me llamaba mucho la atención porque, bueno, allí la transmisión de la cultura, naturalmente, era cultura oral, y entonces los viejos chamanes, los ancianos de la tribu, los sabios, se negaban a transmitir los viejos conocimientos a estos chicos que andaban con las motocicletas, que andaban con las camisetas, que andaban encandilados con la tele y con todas estas cosas. Y entonces, claro, se está desperdiciando todo el saber acumulado por los seres humanos a lo largo de miles de años de historia. Y además es curiosísimo. Recuerdo el año pasado ahí en Navanilla, un pueblecito de aquí, posiblemente la parte más pobre de la región. Y estábamos hablando con una mujer, y la mujer le pregunté, ¿en Navanilla hay alguna casa de duendes? Tú sabes que en todos los pueblos hay una casa donde dicen que hay duendes, unos ruidos extraños, y nadie quiere vivir allí, y los que vivían se han ido, eso en todos los pueblos. Y la hija, la madre empezó a contarle la historia de una casa de duendes, y la hija la interrumpió, le dijo, mamá, déjate de tonterías, eso son tonterías. Se ha acabado. Bueno, ya entramos en otro terreno que son las supersticiones o las creencias mágicas. Yo creo que los duendes, una casa con duendes, Paco, ¿tú calificarías eso de creencia mágica o de pensamiento mágico? Bueno, ¿o tú crees que los duendes existen? Algunas veces sí.
Depende de quién. No, entramos ahora en ese tipo de creencias. Los duendes han sido unos diablillos menores. Por eso los vestían de frailes capuchinos. Hay un grabado de Goya en Los Caprichos, que son los duendes, y están vestidos con la capucha y con el traje de... Sí, es curioso, los duendes no están en Son diablos nuestra... menores, son para andar por casa, revoltosos. Seres mágicos, de alguna forma Sí, también. de ¿no? todo, bueno. Sí, los duendes como ya le digo quiten que los seres no mágicos. están en nuestra Bueno, la religión. gente cree que la magia es pues la televisión, lo que pasa, lo que se ve en las imágenes en la televisión, que uno aparece de pronto volando, toda esa serie de cosas, eso es lo que creen que es. No, vamos, quería decir eso, cuando hablo de nuestra religión me refiero a la religión mayoritaria, ¿no? pero un momento, los duendes. pero sin embargo, el Islam sí cree como religión, ¿no? Hombre, Ya claro, no solo sí, como sí, tradición sí. cultural, como religión, cree en ese tipo de seres intermedios, el Oye, jinn, Mira, ¿no? hay Oye, y un también libro, los cristianos. Hay un libro, Cuando, no sé, hay Los un libro Ángeles, sobre... pero no es solo lo los más ángeles, parecido. es decir, también los santos cumplen esa función. Cuando, no sé, San Pascual Bailón, patrono de la buena muerte, se decía que tenías que rezar 3 Padres Nuestros a San Pascual Bailón todas las noches, porque él entonces te avisaría con unos golpecitos en la cabecera de tu cama cuando te ibas a morir. Bueno, eso es un duende, está cumpliendo la función de un duende. Ahora, tú te preguntabas, ¿los duendes existen? Mira, yo no sé si existen o no. Lo que sí sé es que, como me dijo en cierta ocasión Julio Caro Baroja, mira, si expulsamos a los duendes por la puerta, volverán a entrar por la ventana. Lo que sé es que los seres humanos no saben vivir sin duendes. Mira, Necesitan los duendes, generan los duendes. posiblemente creen en los duendes. el libro más disparatado que se ha escrito en español se llama, lo escribió el padre Fuentelapeña. ¿Lo conoces? No. Se llama El ente dilucidado. Ah, que sí, es- hombre, claro. Tengo incluso un es el ejemplar del ente disparate. dilucidado. No me Sí, acordaba del nombre lo del publicaron autor. en la colección aquella de Heterodosos. de Javier Ruiz, de Heterodosos, Marginados y Visionarios. Es el libro sí. más increíble. Sí. Cógelo y verás, ahora corres el peligro de acabar creyendo en los duendes. Mira, yo en este pueblo soriano al que me he ido a vivir, Disparate, Castilfrío de la Sierra, Yo no he visto disparate más mi grande. casa está al lado del cementerio. Y bueno, hay un piano en esa casa. Y una chica de servicio que teníamos, que era una colombiana, sostenía que por la noche alguien tocaba ese piano. Yo no lo he oído, porque estoy en un tercer piso y no se oye el piano en el tercer piso, pero ella, que dormía en el segundo, lo oía. Y en cierta ocasión a mí me sucedió lo siguiente. Mira, yo estaba escribiendo allí en Castilfrío esta novela sobre la muerte de mi padre, muertes paralelas, etc. Y entonces una chica, amiga mía, Marta Ruescas, que sale en la novela, que estaba dedicándose a recoger psicofonías de una forma muy científica, ¿no? Muy, en fin, vino allí al pueblo y entonces se fue a recoger psicofonías a la iglesia que está al lado de mi casa. Y entonces volvió con las psicofonías y yo estuve escuchando las psicofonías. Bueno, y entonces se oía una psicofonía en la cual alguien, una voz masculina, decía: Nelly no ha venido hoy. Bueno, pues yo estaba escribiendo en aquel momento, y esta chica no lo sabía, unas páginas de mi libro en las cuales acababa de descubrir que mi padre llamaba a mi madre, que se llamaba Elena, la llamaba Nelly, ¿eh? Entonces, bueno, no sé, verdaderamente se produce esta sincronía. Sí, Digo, sí, oye, ahí, esta psicofonía, ahí. ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No sé lo que pasa. Pero sí que no quiero creer en los Claro, ¿qué duendes. pasa? Yo sí que no quiero creer en los duendes. Eso es otro problema. Ese es Eso otro es un problema. problema personal. ¿Por qué no quieres creer en los duendes? Pues si los duendes nunca Sí, han hecho no daño a molestan nadie. a nadie. Pueden ser divertidos. Y además ayudan por lo general. Claro. Y van y vienen con las cartas. Pueden ser burlones, te gastan Hombre. un poco de, en fin, de travesuras y tal, no pasa nada con un duende. Nunca un espíritu ha hecho daño a un ser vivo tangible de carne y hueso, de verdad. ¿Por qué no quieres creer en los duendes? Más divertido un mundo poblado de duendes, Hombre, ¿no? claro que... No, pero además que están ahí. Bueno, Y Benjamín cree en los dando el duendes. tostón. Entre lo temeroso y lo distante. ¿Por qué la muerte da miedo? A mí no. Bueno, en cambio te dan miedo los duendes, que se supone que están en el más No, allá. no miedo. La muerte es la puerta de acceso al más allá, Quizá si es diría que el más allá respeto. existe. Respeto sí, ¿no? Pertenecen quizá a un género de... Yo tengo en mi despacho, donde yo trabajo, tengo en Castilfrío un ataúd delante. Lo he visto en fotografía. Un ataúd fantástico, porque además, Paco, en aquellos pueblos de Soria era la gente tan pobre que no tenían dinero para enterrar a cada muerto en su ataúd. Y entonces este era un ataúd de velorio.
Ponían al muerto, lo velaban, luego lo enterraban a pelo en la tierra y recuperaban el ataúd para el muerto siguiente. Eso pasaba en el pueblo este que habla en Avanilla. reciclaje. En Avanilla, el la cantidad carpintero de del muertos. pueblo ha tenido hasta hace poco el ataúd en que han ido enterrando Claro, generaciones. claro. Se supone que los fregarían con Sí. lejía, no ¿O sé. no? Y yo me meto de Y vez en en el cuando carro por la a Rambla. meditar. Oye, los santos del cristianismo, San Jerónimo, tenían siempre una calavera en la mesilla de noche, por así decir. Memento moris, acuérdate de que tienes que morir, ¿no? Pero, Benjamín, ¿en tus leyendas salen duendes? ¿En las leyendas murcianas? No hay Sí. duendes en las leyendas murcianas. Sí, hay, que hay, mira, sí en que hay, Santomera hay una casa de duendes y yo he andado por allí y la gente los acerca. Sí que hay. Está saliendo para el RAL, en la salida esa, allí está. Los hay. De hecho, hay un autor murciano, Rafael Jordá, que ha publicado el pasado año un libro muy interesante sobre los seres mágicos en Murcia y que recoge gran cantidad de toda esta historia sobre duendes y sobre seres mágicos. O sea que sí que Y hay. luego hay leyendas clásicas un aquí en relicario Murcia, sobre ello. la de la Aparecida, la de la junto a la Esas son las fuente, leyendas modernas. eso. Esas son las leyendas modernas a las que tú preguntabas antes. ¿Hay leyendas hoy en día? Sí, las hay. Y creo que pueden ser estas. Mucho me temo que han perdido el aire romántico de las de antaño, ¿no? Pero creo que son las que hay hoy en día. La señorita está de la curva, esa supuesta llamada al móvil de una persona que ha fallecido en un accidente de tráfico minutos antes, etcétera, etcétera. Son lo que se denomina hoy, creo que como leyendas urbanas. Así se llaman hoy día. Leyenda urbana es lo que siempre se ha llamado en buen castellano bulos. A mí me desespera. Eso es inglés. Leyenda urbana es una cosa que viene de bulos. Pero antes hablábamos de Costadillo, ha salido a relucir el ángel de la guarda. Bueno, del ángel de la guarda habla Sócrates. Es lo que Sócrates llamaba el daimon, ¿no? Daimon, esa especie de socrático. espíritu, de duende, de ser del más allá que acompaña al ser humano desde que nace hasta que muere. Entonces, lo de los ángeles de la guarda tiene mucha más tela de lo que se supone, ¿eh? Realmente quien quiere ver ángeles de la guarda los ve. Ahora, quien es un escéptico como tú o tiene miedo al ángel de la guarda, entonces no lo ves, Alfonso, claro. ¿Por qué creemos que determinadas cosas dan suerte o dan buena suerte? Por ejemplo, eso de llevar amuletos. ¿Qué es eso de los amuletos? ¿Hay alguna razón Porque para tienen eso? virtud. Se les otorga. Si todo es el problema es de que crees en una cosa o no crees. Sí, si pero crees, ¿por qué? La higa, este gesto. Bueno, ahora lo llaman la peineta. Con azabache, le llaman la peineta, pero la peineta, que bien Eso que sea se de llama- azabache, de coral, Claro, eso es las desde, sigas de, eso es de los desde la azabacheros de higa, Compostela, viene de Egipto. O quizá, eso es o quizá de o antes. en incluso. Babilonia se han Sí, están encontrado en todas partes, amuletos, claro, sí. porque llevándolos contrarresta la acción maligna que te puedan hacer. El mal de ojo, digamos a la superstición más normal. Yo el otro día vi ahí en Mula las mujeres con los niños de cuna y tal y cual, y llevan siempre un lazo rojo, un lazo azul. ¿Para qué es? ¿Tú lo sabes para qué es? Para protegerlos de... No, para protegerlos no, es para que la bruja que le va a echar el mal de ojo a la criatura desvíe la vista. No es un amuleto, es un... Pero entonces esa mujer cree en el mal de ojo, y yo he visto a gente que me ha dicho que su vecino, que no lo podía ni ver, pues ha pasado y un limonero muy hermoso que tenía, pues se ha quedado seco por culpa y no se han pegado. Bueno, esa es la lección, en definitiva, del Quijote. El Quijote nos demuestra que los seres humanos vivimos instalados en una realidad psíquica, que la verdadera realidad de cada persona es su realidad psíquica. Y entonces Sancho Panza ve un molino y Don Quijote ve un gigante, y los dos organizan toda su existencia en función de aquello en lo cual creen, de su realidad psíquica. Y entonces, bueno, los amuletos, los talismanes, todo esto pertenece a ese mundo. Y también al miedo que anida en el corazón del ser humano. El ser humano se asoma a un mundo hostil, lleno de volcanes, lleno de lluvias, terremotos, alimañas, y entonces necesita crear barreras de protección porque tiene miedo. Y los amuletos son barreras de protección. Os voy a dar un dato curioso. Yo doy etnografía en la facultad. Y un día o dos, una semana, explico supersticiones. Yo hice el diccionario de supersticiones de Alianza, lo hice yo. Y me enfrasqué allí y explico las supersticiones, y luego me preguntan por números, por esto y tal. Y un día explico el mal de ojo, el ahojamiento. Y después de explicar lo que es el fenómeno de la vista, cómo
la retina, tal, que no es un rayo que sale, tal. Después de explicar a universitarios, he preguntado y les he dicho en un papel en blanco ponerme si creéis en el mal de ojo o no creéis. Y ha habido cursos que me han dado un 30% de gente universitaria que cree en el mal de ojo. Bueno, de hecho, las brujas, las videntes tienen una clientela constante. Sí. La verdad que No son... disminuye, al contrario, crece la Claro, clientela. la verdad que eso me llama la el atención. tarot, Y la pocas quiromancia, estafas, sí, en los periódicos viene. Estafas. Hace poco aquí en Murcia, en la casa de 10 pisos, una mujer convenció a todo el vecindario de que le dieran el dinero que solo iba a multiplicar en una caja. Claro, ya podéis imaginar. Ya, pero ahí entramos con la credulidad, por un lado, Pero sí es y que de, es lo eso. de lo que hablábamos... Pero si es creer o no creer. Si crees es que no hay... la realidad la construye mira, creer es un sentimiento. O lo tienes o no lo tienes. Y no hay tu tía. Tal vez, Y al que lo tiene... tal vez en el caso de los amuletos quizás proyectemos algún tipo de energía positiva sobre esos utensilios que de alguna forma Bueno, positiva o negativa, seguro. nos devuelve, ¿verdad? Que también puede ser negativa la energía Sí, que por proyectamos. supuesto, claro, porque En el ahí está caso el del vudú, mal de ojo, por ejemplo, ¿no? El vudú y demás que son vudú, ceremonias el- de todo lo contrario. La magia precisamente. negra, ¿no? La magia negra, en definitiva. Eso te... Sí, lo que parece interesante con los amuletos es cómo pasan de civilización en civilización, de religión en religión. O sea, parece que hay cosas mucho más fuertes que nuevas creencias religiosas. Si determinados amuletos ya se han encontrado en excavaciones babilónicas, etcétera, Bueno, eso porque quiere decir... La historia de las religiones se produce por sucesivos sedimentos estratificados. Es decir, donde hay una ermita milagrera del cristianismo, antes hubo algo similar del paganismo. Entonces sí, van incorporando todas las creencias anteriores, ¿no? Es el fondo pagano del cristianismo es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Y empieza en Egipto. Llegas a Egipto y la historia universal se ilumina cuando llegas a Egipto. Todas estas cosas de las que estamos hablando está pintada o esculpida en los templos de Egipcio, ¿no? De ahí arranca todo. Lo que pasa es que ese saber antiquísimo, que a lo mejor viene de la Atlántida, ¿no? Al fin y al cabo, la única referencia histórica que tenemos a la Atlántida está en dos diálogos de Platón, el Critias y el Timeo. Platón, que era discípulo de Solón, su maestro, era un sabio griego que había sido iniciado en los secretos herméticos del antiguo Egipto en los templos de Sais. Y entonces él revela, siempre con los labios sellados por el secreto iniciático, revela a su discípulo Platón la leyenda de la Atlántida. Y entonces esa leyenda de la Atlántida además es curiosísima, porque nos dice, el primer cronista taurino es Platón. Platón en el Critias y en el Timeo nos dice que los reyes de la Confederación Atlántida se reunían una vez al año para dirimir los asuntos pendientes en la Confederación, lo que hoy llamamos en definitiva el debate sobre el Estado de la Nación, y entonces nos cuenta que para celebrar este acontecimiento todo el pueblo, presidido por los reyes de la Confederación Atlántida, se reunían en un anfiteatro circular en cuyo centro un individuo armado con un trapo y un instrumento de hierro daba muerte a un toro, que era el animal sagrado de Poseidón, que a su vez era la deidad numénica de la Atlántida. El mar. Claro, son cosas que te quedas verdaderamente, ¿no? Ahora, la Atlántida, ¿dónde estuvo? Frente a las torres de Hércules, dicen, ¿no? La sitúa ahí. Bueno, el mismo Platón. no, es anterior a las Torres de Hércules, ¿eh? Hombre, las Torres de Hércules hay En medio dos, del Atlántico, Tánger y el Cádiz. Mediterráneo. La de Cádiz. El De hecho, nombre- en los mapas históricos que se han intentado ubicar, de hecho, la Lo de las ubicación Torres exacta de de la Hércules- Atlántida. lo de las Torres de Hércules es porque allí terminaba, era el último mojón del mundo conocido por los griegos, los romanos, los fenicios, los cartagineses. Se abría el océano de tinieblas, que no se va a surcar en definitiva de una manera taxativa hasta finales Colón, del vamos, curso. hasta las Y carabelas. porque Colón, más ¿no? listo Entonces que ahí el colocaban hambre... esta especie de mojón terminal non plus ultra, que eran las columnas de Hércules. Pero la Atlántida, como su mismo nombre indica, cabe suponer que estaba en el Atlántico. Pero también se ha situado en las islas estas... Las Azores. En la... Las Azores, Dicen que las mismas Islas Azores, Canarias. que la Pero misma las Azores puede Azores, ser por la ahí parte más es el elevada mito de lo que las era manzanas Atlántica. Sí, las Hespérides. Las Hespérides. De las Hespérides, ¿no? Pero también, Pero- el otro día leí yo de la isla esta de Santorini, Sí, que eso está en Grecia, claro. que es el que archipiélago de provoca Egeo, sí. el maremoto ese Sí, que se cataclismo carga, el ahí. cataclismo que se carga Creta. Pero tú fíjate que Atl en las lenguas precolombinas de América significaba agua. Cuando los misioneros españoles vascos
llegan a América, se entienden a la hora de predicar la religión cristiana a los nativos, se entienden en euskera. Con los jeroglíficos, los catecismos esos de jeroglíficos son magníficos. La Atlántida como eslabón que unía por una parte a los náufragos que después de la catástrofe, si existió de la Atlántida, se van a América, y por otra parte vienen a la península ibérica, que es el primer lugar que se encuentran, y ya desde allí se distribuyen por todo el Mediterráneo. Claro, eso engarzaría perfectamente la leyenda de la Atlántida no solamente se da en Grecia. No, y se da en Oriente, se da en el Oriente, continente de sí. Mu. Es que los mitos son simétricos, Porque el mito del diluvio universal. San Borondón, la octava isla de las Islas Canarias. La leyenda del diluvio universal existe en todas las culturas. Culturas que no habían tenido entre ellas ninguna comunicación histórica. Entonces, si tienen ese fondo común legendario, evidentemente es porque hubo algo bastante parecido a un diluvio, que anegó el orbe entero, ¿no? Yo no sé si sabéis que una de las explicaciones para la palabra, el topónimo al-Ándalus de los árabes es precisamente Atlántida y Atlántico, es decir, lo que todavía no tengo muy claro con cuál de esas palabras, pero quiere decir que desde esa parte del Oriente, desde el mundo árabe, la península ibérica se veía como parte de ese mundo atlántico, probablemente. Quizás son cosas un poquito más antiguas. Bueno, hemos hablado de amuletos, que son objetos, y ahora quisiera hablar de actos que tienen un poco la misma función. Por ejemplo, cuando uno estornuda hay que decir Jesús, y si uno no dice Jesús hay que ver las cosas que pueden suceder, o cómo tocar madera, cómo cruzar los dedos, etcétera. Pero muchas de estas supersticiones tienen un fundamento histórico. Por ejemplo, el estornudo parece ser que uno se puede morir estornudando. Hay gente que muere con un estornudo y claro, se invocaba el nombre de la deidad, ¿no? Para conjurar ese peligro. Lo de tocar madera, esto es una explicación que se me acaba de ocurrir en este momento. Quizá viene del mundo marino. Cuando naufragaba un barco, si tocabas madera es que tenías un tablón, un asidero en el cual escapar al naufragio. Quizá viene de ahí. Lo del número 13. Bueno, del número 13 es evidente que viene de la última cena. En la última cena había 13 personas, 12 apóstoles y Jesús, y uno de ellos iba a morir y uno de ellos era un traidor. Entonces de ahí viene la superstición, ¿no? O sea, muchas veces las supersticiones no son más que un pequeño detalle histórico que luego en forma de círculos concéntricos se va agigantando. Vamos a ver, tú si hay una escalera, ¿pasas debajo de ella? No paso, pero bueno, pasas. Claro. No, porque puede caer. Yo lo evito también. Si porque te puede caer las herramientas del señor que está arriba. Esa es la explicación. Eso no es superstición, eso no es superstición, eso es precaución. Eso es sentido común. Claro. Y también cierro tijeras cuando las veo encima de alguna. Sí, claro, la imagen de la tijera es muy agresiva, ¿no? La tijera corta y te corta todo. O el espejo roto. Claro, el espejo roto. Siempre ha habido muchas leyendas relacionadas con que a través de los espejos entra la muerte. Siempre incluso aquella película de es que el espejo lleva a otro mundo. Claro, es en la alguna antimateria. cultura, es la antimateria. En alguna ocasión. Además te ves tú, pero te ves al revés. Claro, te ves al revés. Claro, te ves. Es demoníaco. El espejo es demoníaco. Es una simulación de tu personalidad, ¿no? Por eso en Blancanieves el espejo fundamenta todo. Pero es que ¿El espejito mágico? No, otro espejito. Es otro espejito, no el espejito mágico. Hay culturas en las que cuando fallece alguien, al sacar el cuerpo de la casa o el féretro, se cubren todos los espejos de la casa porque se sobreentiende que el alma de ese fallecido puede quedar retenida dentro de los espejos. Todos los objetos brillantes, la loza la quitan y todo. Todo es así, todo lo que brilla, fuera. Bueno, tengo aquí una lista de supersticiones que generan desgracia. Bueno, la lista es corta porque he podido multiplicarla por 10 probablemente, pero yo quisiera que me comentarais... No me des ideas, Alfonso, porque esto de las supersticiones es peligrosísimo, porque puedes tener las supersticiones del país en el que has nacido. Luego, si te mueves por el mundo, vas conociendo nuevas supersticiones y las vas adoptando. Y luego incluso puedes inventarte tú tus propias supersticiones. Yo me inventé una superstición. Y muchas veces uno ha puesto el despertador y se ha despertado antes de que el despertador lo despierte y el despertador se ha quedado puesto. Y estás a las 5 de la tarde en el otro extremo de la casa y oyes que el despertador se pone en marcha. Bueno, yo me precipitaba corriendo para llegar a apagar el despertador antes de que se acabara la cuerda del despertador.
Bueno, eso evidentemente era una imagen de la muerte. Es decir, si el despertador dejaba de sonar, se había acabado mi tiempo, se había acabado mi vida, ¿no? Entonces, no me des ideas para jugar con las supersticiones. La muerte en nuestra civilización la queremos ver como una cosa ajena, pero la muerte ha sido hasta hace muy poco tiempo una cosa casi que la estás tocando. La muerte, hombre, y hay culturas como la mexicana, que fíjate lo que es la muerte. Es una fiesta, de alguna forma. Claro. No, el asunto es que Fernando tiene razón con dar ideas, porque en esa larguísima lista que he encontrado, la mayor parte de supersticiones yo no las conocía. Y algunas además ahora me hacen pensar claro, por qué. Y entonces no he recogido ninguna de esas, en esta corta lista que tengo aquí, no he recogido ninguna de esas supersticiones que yo no conocía, excepto una que no conocía y que os la voy a decir porque me ha llamado mucho la atención: doblar la servilleta usada o guardar una servilleta en su servilletero al final de una comida. Esa superstición yo no la conocía y es tremendo. Ni yo. Es que se puede llegar a confundir superstición con manía. Sí, que es una cuestión que está se mueve ahí en un filo un poco delgado. Los escritores somos muy dados a colocar el bolígrafo, el folio, el diccionario. Toda una ceremonia. Sí, O de una determinada manera encima de la mesa. ¿Quién era Balzac, el que tenía manzanas? No, Schiller tenía manzanas, el que tenía manzanas en el cajón de sus escritorios. Que además son olorosas y cada cual tiene su Bueno, su yo manía. creo que hemos aludido a romper un espejo. Hemos aludido a pasar debajo de una escalera apoyada contra una pared. No sé, creo que habéis dicho algo, no lo sé, sobre cruzarse con un gato negro. No lo hemos dicho, pero yo lo quería mencionar, porque yo que me he ido liberando, yo fui muy supersticioso. Quizá porque mi abuelo, que era francés y que era ingeniero y que era un hombre muy racional y muy cartesiano, como suelen ser los franceses, sin embargo era tremendamente supersticioso, y entonces quizá me transmitió, en fin, la áurea catena que decíamos, la sabiduría que el abuelo transmite al nieto, y entonces yo fui muy supersticioso. Luego progresivamente me fui liberando de las supersticiones, pero hay algunas de las cuales no consigo librarme. Una de ellas es la del gato negro. Pero sabes que yo amo extraordinariamente a los gatos, ¿no? Mi vida ha transcurrido de gato en gato, ¿no? Y yo creo que lo del gato negro, el gato negro en realidad trae suerte. Lo que pasa es que solo trae mala suerte si te corta el camino. ¿Por qué? Porque se lleva la buena suerte. Si no te corta el camino, el gato negro en sí mismo no trae mala torero suerte. que se les ha cruzado el gallito. Bueno, claro, es que mira, a mí en cierta ocasión, en la calle de San Roque en Madrid, hace de esto como 20 o 22 años, no más, 30 años, es una calle muy estrecha que conduce a mi domicilio en Madrid, en el barrio de Malasaña. Entonces yo iba con mi coche, con mi mujer y con mi hija Ixa, que acababa de nacer, bebé, y de repente, ¡plaf!, se cruza un gato negro. Y entonces yo digo, voy a recular. Y no puedo recular porque llega un coche de la policía. Entonces dije, no puedo seguir, no puedo cortar el camino del gato negro. Entonces me bajé del coche, me acerqué a la policía y les dije, mire, deténganme. Pero acaba de cruzar un gato negro, así que no les puedo ceder el paso, no pueden ustedes seguir. El policía se quedó un poco perplejo y en eso llegó un chico con una moto. Entonces paré al chico con la moto y le dije, mira, probablemente tú, que eres un chico joven, no eres supersticioso, así que acaba de pasar un gato negro. Si quieres cruzar, te llevas tú la mala suerte del gato negro y ya podemos seguir yo y la policía. El chico de la moto aceptó y así se solucionó aquel conflicto. ¿Y se sabe que ha sido de él? No, esa es una buena pregunta, Alfonso. El gato negro es el diablo, ¿eh? Pero tú fíjate que, por ejemplo, en los países nórdicos existe la misma superstición respecto al gato blanco, no negro. Quizá porque aquello es un mundo nevado, no lo sé. Pero claro, el gato era lo que en el mundo antiguo se llamaba un animal psicopompo. Es decir, animales que acompañan a los seres humanos en el tránsito al más allá. Hasta el extremo de que, por ejemplo, en las tumbas de los faraones en Egipto se enterraba un gato momificado para que el gato, que era un animal solar, que había combatido a favor de Ra, el dios del sol, condujera el alma del faraón cuando moría, lo condujera hasta el sol, ¿no? Para hacer el tránsito. Entonces, claro, los gatos son animales. Fíjate que ahora anda todo el mundo alborotado con esto de los gatos porque se ha descubierto algo que yo en mi libro sobre mi gato Soseke ya contaba. Pero en un geriátrico de los Estados Unidos ha descubierto, en fin, un médico por visto muy conocido allí, que los gatos averiguan, intuyen quién va a morir un día antes de que el anciano recorrido se centre. Y se ponen en la cama. Los animales. Se ponen en la cama, claro. Los animales, los perros, la cantidad, la lechuza. Sí, sí. Pero el gato es fantástico, ¿eh?
Mira, por ejemplo, los terremotos. Yo, cuando las campanas tocan sola, sí, claro, anuncian una desgracia. La campana de Velilla. En Japón hay terremotos 5 o 6 al día, la mayor parte de ellos imperceptibles. En cuanto se producía, iba a producirse un terremoto, 5 minutos antes los gatos se habían disparado y se escondían en un armario. Eran como sismógrafos, los gatos son sismógrafos verdaderamente, ¿no? De alguna forma los animales tienen un sentido especial para captar cosas que al ojo humano y al sentimiento humano pueden llegar a ser imperceptibles. Incluso cosas que el ojo humano capta. Yo el otro día tenía a mi gato Sensei, que es el hermanillo de Soseki, el gato este que yo pillé mi libro, y estaba yo tumbado en un diván y estaba la tele puesta. Y estaban poniendo una película de Mariano Ozores en ese programa que se llama Cine de Barrio. Y el gato estaba plantado, sentado sobre sus cuartos traseros, siguiendo la película con gran atención. De repente termina la película, aparece la palabra fin y el gato se va. En el momento en que apareció la palabra fin, el gato se marchó. Estaba viendo la película, la estaba siguiendo. Sí, pero hablamos de cosas que pueden tener una explicación científica. ¿Qué? Sin ¿Cuál duda. es la explicación No sé cuál puede ser, pero que pueden tener una explicación científica. Y sin embargo, derramar la sal. ¿Por qué eso trae mala suerte? ¿Por qué derramar la sal? Conozco la solución supuesta. Para cuando se te cae un salero hay que volver a enroscarlo y sobre la parte izquierda del cuerpo echar 3 polvorados de sal. Eso acabaría supuestamente con el embrujo. La sal es purificadora. Sí, claro. Se utiliza para ahuyentar a los demonios. Claro, y para ahuyentar, para lavar, para todo. Pero hay otra superstición relacionada con la sal. Es que la sal ha sido dinero. Sí, hombre, claro, fíjate, en África, los tuaregs, todo esto. No, el soldado, el salario era pago en sal. Claro. Pero entonces es un bien precioso. Pero hay otra superstición relacionada con la sal y es que tú no puedes pasar un salero de mano a mano. O sea, tú estás comiendo, dices, pásame la sal, porque está lejos el salero, porque quieres añadir sal a lo que sea, y entonces no te la pueden dar en la mano, tienen que dejarla en la mesa más cerca de ti y entonces tú la recoges. ¿Por qué? El imaginero popular es tan rico y extenso. Alguna explicación tendrá, ¿eh? No sé, a lo mejor una vez le pasaron a alguien la sal en la mano y luego salió de casa y se murió, no lo sé. Y entonces ya de ahí el imaginario popular empieza a fabular, no lo sé. Hablando de la mesa, hay otra superstición muy arraigada en mucha gente y es el pan, no colocarlo en la mesa nunca invertido, ¿no? Por la parte donde el panadero hace... En fin, unas incisiones, ¿no? Esa yo tampoco la conocía. Ah, pues está muy arraigada en Murcia. En personas que yo conozco, sí. Porque antes los panaderos a los panes les hacían cruces. Bueno, y rayas. Y rayas, claro, pero cruces también. Símbolos, y sí. entonces... es posible. Porque en algunas personas eso llega a un nivel de manía, ¿no? Es decir, de no poder soportar. Muchas veces son simplemente manías. Me da la impresión de que no es de la manía a la superstición, sino de la superstición a la manía. Es decir, cuando tú has interiorizado... Hay un doble flujo. Probablemente si tú has interiorizado que eso no... y nunca lo has visto así, el pan nunca lo has visto de esta manera, porque todo el mundo en tu entorno considera que nunca puede estar así. Cuando tú lo ves de la otra manera, eso es algo que te... Hombre, por pronto hiere un poco la sensibilidad, ¿no? Un panecillo vuelto al revés molesta, no está en su sitio. Sí, ¿no? mejor por la superficie lisa, ¿no? Que es la que se adhiere con firmeza a la superficie de la mesa, ¿no? Ver un cuadro torcido, ¿no? Ver un cuadro torcido molesta, ¿no? Y vas y lo enderezas, ¿no? Sí, pero no está asociado a algo malo, ¿no? No está asociado a algo... Bueno, está mal, estéticamente está mal. Un terremoto, de que aquello... Sí, de que te pones a bailar. De que se ha introducido el desorden. Hombre, una mesa bien puesta es un mundo ordenado. Bien. Los cubiertos, el plato, los vasos, la jarra y tal, y de repente eso altera el orden, ¿no? Sí. El orden del mundo, ¿no? Entra el caos, ¿no? Es posible que esa sea la explicación. De la cama, de la mesa vamos a la cama y levantarse con el pie izquierdo. Porque el derecho da suerte y hay que poner primero el pie derecho. Eso... Hombre, ahí hay algo de discriminación, siempre lo siniestro es lo izquierdo, ¿no? La mayor parte de los seres humanos son diestros, no son zurdos, entonces, bueno, se ha producido... Sí, os puedo contar que en algunas de las tradiciones islámicas se habla de que en el día del juicio final los justos estarán a la derecha de Dios, a la mano derecha de Dios, y añade... No, pero escuchadme, y añade en las tradiciones de Dios
cuyas dos manos son la mano derecha. Bueno, en Oriente no se hay habla, mano izquierda en Oriente Dios. se habla, incluso yo tengo un libro que se titula así, se habla del sendero de la mano izquierda, ¿no? Que es un poco el sendero, bueno, de los raros, de los extravagantes, de los heterodoxos, de los transgresores, ¿no? Pero oye, ya que hablas de la cama, y lo de poner un sombrero encima de la cama, que a mí confieso que me da repelús, ¿eh? Sí, es una imagen un poco... ¿Por qué trae mala suerte poner un sombrero encima de una cama? Pónselo a un torero. Cuando Como lo de abrir un esté paraguas vistiendo. dentro de una casa también, ¿no? Ah, bueno, mira. No sé, es que... Mira, yo una vez en mi casa de Soria, que era un cuarto piso, no de Castelfrío, la de Soria, vinieron unas chicas a visitarme y tal, y llovía, y una de ellas cogió un paraguas y lo abrió dentro de casa y dije, ¿estás loca? Se cayó por la escalera y se rompió una pierna. Nos vas a convencer, Fernando. casualidad o Ella se lo causalidad, ¿no? buscó. Que efectivamente. Ella se lo buscó. Claro, con su pan se lo come. Con su pan se lo buscó. Por imprudente. Por tentar al destino, Por ¿no? imprudente. Al diablo. Bueno, el asunto es que sea verdad o sea mentira, pero nadie se casa en martes o viernes y 13 o martes y 13, entre nosotros martes y 13. Bueno, pero lo del 13 ya lo hemos explicado. Sí. Lo del martes es porque el martes es el día de la guerra, del dios Marte. Sí, ¿no? pero ¿por qué Claro, entonces viernes y 13 es verdad para que otro? casarse es como ir a la guerra, ¿no? Pero, en fin, entonces la gente- Trae un cierto riesgo. Pero, por ejemplo, el martes es en España, en Italia es el viernes, Sí, en ¿por otros qué? países, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque viernes es el día de Venus, de si Venus, vamos sí. a esa explicación. Que es el día de las brujas, ¿eh? Porque el culto de las brujas es la supervivencia del culto de Venus cuando llega el cristianismo con la represión sexual y aplasta ese mundo dionisíaco, orgiástico, ¿no? Entonces, en realidad las brujas eran sacerdotisas de Venus, ¿no? La Fórmula 1, que abarca un espectro internacional, se omite siempre el número 13, nadie lleva el dorsal número Bueno, 13. y en los hoteles en de los Estados Estados Unidos, Unidos, claro, los no hay. hoteles, ascensores, nada. Y en muchas compañías de vuelo. Bueno, y en los barcos, cuando se cuentan, por ejemplo, los nudos, se dice 12, 12 más 1, 14, jamás se pronuncia. Como que el mito. Con los marinos, fíjate. Bien, tengo una lista de supersticiones que dan buena suerte. Las he reservado para después de esta sección de azufre rojo en la que... Bueno, pero perdona, en las supersticiones está la creencia, además radical, de que la desgracia siempre avisa. La gente cree que cuando va a ocurrir algo malo, siempre avisa. Por eso la gente... hay presagio. Hay presagios. Hay un presagio. Que, como que van decía- presagios desde el vuelo de aves hasta el grito de ciertos pájaros, hasta ciertos ruidos, hasta... Y las campanas que tú decías, Las antes que se campanas ponen que a son- doblar. Hombre, ¿te acuerdas de la campana de Velilla? Claro, naturalmente. Y cuando tocaba la campana de Velilla, España, pues, hemos perdido otra batalla, hemos perdido otra guerra. Estamos hablando del 17. Y no... Bien, como decía, ahora nos toca responder a las preguntas o hacer comentarios sobre los comentarios de nuestros espectadores a través de Internet, a través de Facebook. Y curiosamente estos espectadores inciden en esto que estamos hablando, en supersticiones, y añaden algunas nuevas, ¿eh? Por ejemplo, Mariano Pérez Ródenas nos dice: me gusta mucho cruzarme con grillos y lagartijas, que eran para los romanos símbolos de buena suerte, y especialmente antes de un examen que siempre me ha dado muy buen resultado. Grillos y lagartijas. Las lagartijas son fáciles de ver, el problema son los grillos, que Pero es se un poquito... oyen. Ah. Y sigue diciendo: también me encanta cruzarme con gatos negros, que para los celtas significaba buena suerte. Todo lo contrario que la imagen promovida por las creencias cristianas, con las que no coincido en absoluto en esta materia. Bueno, pero es que, Curioso. por lo pronto, entre los celtas decían que los ojos de los gatos son ventanas que se abren al mundo de las hadas, que es precioso. Qué bonito. A veces es precioso, ¿no? Y el gato, que es animal sagrado prácticamente en todas las culturas, y desde luego en todas las culturas del mundo antiguo, ya sean los egipcios, ya sean los romanos, sin embargo, llega el cristianismo y los demoniza. ¿Por qué? Porque se decía que los gatos hablaban con los muertos. Y para el cristianismo, quienes hablaban con los muertos eran las brujas. Y entonces se asocia la figura del gato a la figura de la bruja. Hombre. De tal manera que bastaba en la Edad Media. En el laboratorio de la Celestina está el gato negro. Bastaba en la Edad Media ver a una mujer acompañada por un gato para que terminara en la hoguera.
Y esto condujo, es curioso porque se sometía, en la Europa medieval cristiana, se sometía a los gatos a tormentos indecibles. Por ejemplo, en las fiestas de San Juan en París se ponían barracas por las calles, etcétera, y ponían gatos vivos y disparaban contra ellos con saetas, un poco como en nuestras verbenas y parques de atracción, los patitos que van circulando y con un fusil de aire comprimido disparas. Y entonces llegaron las ratas y trajeron la peste negra. Y entonces porque los gatos habían desaparecido prácticamente, y hubo que recriar a los gatos, y los gatos más cristianos que los cristianos aceptaron volver, exterminaron a las gatas, cesó la peste negra y ya terminó esta persecución implacable de los gatos. Una ciudad donde los gatos son a millares, en Roma. Claro, animal sagrado. Y además media Roma se ve por sacar a los gatos de... Esto Ramón Galle me lo explicaba con María Zambrano, que era... María Zambrano tenía 30 gatos iba a tener. Y tenían que salir, y Ramón estaba ya a cuidarlo porque se iban, corrían. Tú sabes que la pobre María Zambrano tuvo que irse de Roma, donde vivía, porque un vecino fascineroso que tenía la denunció por los gatos. Y para no renunciar a los gatos se fue a Ginebra. Pero además era motivo de conocimiento, los vecinos se conocían por los gatos. Pero fíjate las ratas que hay en... Ya. Pero en París, ojo con los gatos, Alfonso. Y en París hay una cantidad de gatos enorme. Las porteras todas tienen... Porque es que hay que ver con la de gato, ratas. según los la de ratas que hay en París. Es el cerebro, aparte del cerebro de los seres humanos, el cerebro animal más desarrollado es el del gato, superior al del perro y superior al del mono. Ahora, hay solo un concepto que el cerebro del gato no metaboliza, no digiere, no entiende, y es el concepto de orden, mando, sumisión, obediencia. Son los príncipes de la libertad, de la independencia. Por eso, en la antigua Roma, a la diosa de la libertad se la representaba siempre con un gato entre los pies. Y además hay otra cosa en los gatos, que es que se caen y viven. Hombre, las 7 vidas famosas. Las 7 vidas. Viene de Egipto lo de las 7 vidas. Eso es que hay otra eso leyenda, es de cuidado. Hay otra leyenda egipcia maravillosa que dice que los gatos fueron hombres y no sé qué barrabasada hicieron que los dioses los castigaron y los convirtieron en gatos, pero que si un día 1000 gatos tienen al mismo tiempo el mismo sueño, los gatos volverán a ser hombres, que es otra leyenda fantástica, ¿no? Eso sí que es una leyenda. Eso sí que es una leyenda. Eso es literatura. Eso es literatura. Eso es creatividad, esa imaginación. Hablamos del número 7, acabáis de decir 7 vidas, ¿no? Antes hemos oído el número 7 a varias veces, los 7 días de la semana. El 7 está en todos lados. Sí. ¿Por qué? Desde las partidas, la cábala, todo. 70 Desde las veces partidas, los 7 7 planetas, que antes eran los 7 planetas, los 7 colores, los 7 sonidos, los 7, todo. El 7 está en los todos capitales, lados. Es el número por excelencia. Pues porque suma 3 y 4, 7. El triángulo es el 3 es el número perfecto. Y el cuadrado, ¿por qué la pirámide tiene un triángulo de cara y una base de 4? ¿Por qué? Y en función del número pi. El triángulo inscrito en el cuadrado es un símbolo mágico. El 7 es el número sagrado. Pero eso es Paco de lo que está hablando es de lo que se llama notación cabalística, que consiste en sumar los dígitos que componen una determinada cifra, y entonces sale tu notación cabalística. Tú, por ejemplo, ¿qué día, de qué mes, de qué año naciste? Si quieres decirlo. Sí, claro. A ver. 23. Septiembre, que es el 9º mes. del 43. Bueno, tú suma 2 más 3 más 9 más 4 más 3. 2 más 3 son 5, más 9 son 14, más 4 son 18, más 3 habíamos dicho son 21, 2 más 1, 3. Tu notación cabalística es el 3. ¿Y eso? Bueno, eso es un número mágico es un también. número mágico. El 3 más 4. Y casi la perfección, ¿eh? Es la Trinidad. Hombre, la Trinidad, si lo tienes. Es la Trinidad y es Hegel. Es la imagen que representa a la divinidad. Y es Hegel, Tesis, antítesis, síntesis. Es la dialéctica, es el pensamiento filosófico, el del número 3. El 3. Pues para terminar con este tema de las supersticiones, Silvia Arenas nos dice tajantemente: no soy supersticiosa para nada, solo creo en el poder del pensamiento, nos lo repite, nos lo pone con mayúsculas. Sí, pero el poder del pensamiento es magia pura. Es decir, si el pensamiento tiene poder para modificar las cosas, eso justamente es la magia. Así que esta chica es bastante... Les hemos preguntado también a nuestros espectadores si creen
en el demonio. Las respuestas han sido todas, prácticamente todas negativas. No creen en el demonio, pero todos creen en algo que llaman el lado oscuro, o que llaman las fuerzas del mal, por ejemplo, la maldad, la violencia estaría en ese lado oscuro, pero el demonio, como tal demonio, pues parece que, la atracción que no. del abismo. Pero mira, si eso Santa Teresa lo dice claramente. El demonio es la personalización del mal. Sí, claro. Y el mal es uno de los lados de la conciencia humana con el bien. Que domine uno, domine otro, una persona actúa de una forma, actúa de otra. Pero también en esto hay una distinción radical entre el mundo oriental y el mundo occidental, entre el monoteísmo y el politeísmo. Es curioso porque el politeísmo se apoya en el pensamiento monista. Hay una sola sustancia en el universo y entonces los demonios y los ángeles son exactamente lo mismo, son manifestaciones distintas de una misma realidad. Tú entras en un templo budista o en un templo tibetano o en un templo hinduista y efectivamente hay ángeles, pero hay también demonios, hay calaveras, hay espíritus infernales. Y la lucha constante en el entre el bien y el mal. cristianismo, el ángel bueno y el ángel malo. Sí, En el pero en fondo el son cristianismo, en ángeles. cambio, el monoteísmo genera un pensamiento dualista. Hay el bien y el mal, que viene de Persia, en definitiva, ¿no? Que es Hormuz y Arimán, ¿no? Y entonces eso genera una bipolaridad, Dios contra el ángel contra el demonio, Dios contra el diablo, y eso es lo que está en la base de casi todas las guerras que se han producido en la historia de la humanidad. Tú fíjate que casi todas las grandes guerras se ha ido a ellas, incluso las últimas, se ha ido a ellas en nombre de Alá, en nombre de Yahvé o en nombre de Cristo. Nunca nadie ha ido a la guerra en nombre de Shiva, en nombre de Vishnu, en nombre de Buda o en nombre de Lao Tse. Por pensamiento monista. En el pensamiento monista no hay mundos enfrentados, son aspectos diferentes de una misma realidad. Entonces los demonios no son malos. En cambio el mundo occidental demoniza al demonio, valga la redundancia, y lo convierte en encarnación del mal. Probablemente sea esto lo que quiere decir Patrick Erickson cuando nos dice: creo en el demonio que todos llevamos dentro. Está ahí, está clarísimo. Es decir, el demonio no como algo separado de uno, sino como algo que forma parte de uno mismo. Pues sí, Yo estoy de acuerdo. Claro, pues. Yo estoy de acuerdo. Creo que no puede haber peor demonio en muchas ocasiones que Santa nosotros Teresa lo mismos. dice en una página preciosa y además clarísimo. Y Santa Teresa en ese siglo decir eso... Bueno, Stevenson tiene una frase maravillosa. Dice: qué angelical es el demonio. Bueno. Claro, al fin y al cabo el demonio es el ángel caído, ¿no? Lucifer, ¿no? El mito del hombre que se revela, que es el mismo mito de Prometeo, que roba el fuego de los dioses. Lucifer es el hombre que quiere conocer, el non serviam, no serviré, ¿no? Entonces, bueno, ese es un mito muy arraigado en los como seres los humanos. gatos. También los gatos dicen no serviré. Sí, efectivamente. No sirven nunca. Los gatos no tienen amos. Son los servidos. gatos son los amos de sus supuestos amos, ¿no? Les hemos preguntado también a nuestros espectadores si han visto o sentido algo sobrenatural. Este mismo Patrick Erickson dice: en la casa donde me crié, mis padres y mis hermanos estábamos acostumbrados a ver cosas extrañas. Léase sombras, luces, voces en la noche y cosas así. Y os juro que no es de coña, pero claro, la casa donde vivíamos estaba construida en el antiguo cementerio de Totana, el que había antes de la guerra. Y claro. Bueno, esta chica de las psicofonías que yo mencionaba antes se fue a recoger psicofonías a los escenarios de la Guerra Civil Española, donde había habido grandes batallas. Entonces, en esos escenarios había muchísimas más psicofonías que en otros lugares. En Brunete, en Belchite, en fin, en estos sitios. Sí, en Belchite hay unas psicofonías registradas espectaculares, ¿no? Que se oyen incluso como presuntamente todavía el ruido del paso de los aviones, el bombardeo sobre el pueblo y demás. Es curioso, quizá porque hay energías que impregnan determinados lugares y puede ser que quede ahí en reposo esa energía. La energía, sin embargo, es un concepto científico, un concepto racional, ¿no? Aunque no se haya estudiado quizás o no se pueda estudiar ese tipo de energía. Bien, para terminar... Perdona un momento, sí se ha estudiado. Claro que se ha y estudiado. yo os voy a contar un caso rarísimo que me pasó. Iba yo en Lorca con un amigo mío y me dice, oye Paco,
¿cómo estás de la tensión tú? Digo, pues yo creo que no. ¿Quieres que te la tomen? Digo, hombre, pero aquí cuento viene ahora que me tomen la tensión. Dice, no, es que viene por allí uno que, ahora verás, ya te contaré. Nos presenta Paco Flores, tal, bueno, encantado y tal. Y le dice dice, ¿cómo está Paco? Dice, no, está bien, está bien. Bueno, se fue y digo, oye, el número que me has hecho, ¿qué es? Dice, no, es que no sé qué energía tiene, que si alguien está, le dice, oye tú, por favor, vete acá corriendo a tal. Dice, ya has salvado 4 o 5 personas aquí de una catástrofe, claro, de una subida de tensión y tal. Esas cosas pasan. Pero espérate, había más. Y me dice, además a este señor le ha tocado la lotería 3 veces. ¿A ti? No, a mí no, al que me dio la mano, yo no juego, al que me dio la mano. Y dice, sí, mucha gente va detrás de él y si entra en una tienda a comprar lotería, detrás sale y dice, dame del número que ha llevado fulano. O sea que a lo mejor... Pero tú decías que no se ha estudiado esa energía. Ojo, esa energía se ha estudiado y muy bien estudiada. ¿Sabes quiénes la estudian? Los místicos. En todas las religiones hay una vertiente exotérica con X, que es la pequeña devoción, la religiosidad del pueblo llano, que efectivamente está hecha de supercherías, de supersticiones, de ritos. Y luego hay el lado esotérico, el lado místico. Entonces los místicos son científicos que tienen un laboratorio. Ese laboratorio es su conciencia. Entonces inducen modificaciones del estado de conciencia a través de una serie de experiencias límite, que puede ser el ayuno, que puede ser la meditación, que puede ser el peligro, que puede ser la ingesta de determinadas sustancias, y entonces estudian con la misma minuciosidad y escrúpulo con que un científico estudia en el laboratorio, en el microscopio, los movimientos de las bacterias, estudian las modificaciones de su estado de conciencia y llegan a conclusiones que son universales como lo es siempre la ciencia. No hay una química americana, no hay una química china, la química es igual en todas partes o no es. Eso es lo que explica que el místico cristiano, es decir, el gnóstico, o el místico judío, es decir, el cabalista, o el místico musulmán, es decir, el sufí, o todos los místicos de Oriente, dicen exactamente lo mismo porque llegan a conclusiones válidas, universalmente científicas, que sirven en todas partes. Y esos son los que han estudiado la energía, esa misteriosa fuerza que anima el universo. Y todos hablan de esa fuerza. El alma del mundo, ese es el Dios en el que yo creo, el alma del mundo. Ahí sí que estoy de acuerdo contigo. Quizás en lo del gato si no, es que es pura pero lógica. Ahí estoy de acuerdo contigo. Con lo del gato, ¿tú has tenido alguna vez un gato? Hazte con un gato. Tengo un patio lleno de gatos. Contigo. Bueno, pues estudialos, se aprende mucho de los gatos. Son mis maestros. Fíjate que el gato, Kipling cuenta una historia maravillosa de cómo el gato en la prehistoria adquirió. El gato es siempre un animal extraño, ¿no?, que inquieta a los seres humanos, ¿no? Pero dice Kipling que el gato en la prehistoria llegó a un pacto con los seres humanos. Entonces los seres humanos se comprometieron a suministrar al gato de por vida un lugar junto al fuego, un tazón de leche al día, a condición de que el gato cazara ratones y vigilara el sueño de los niños mientras duermen, que es una cosa maravillosa. Que yo siempre digo que eso es la tarea del escritor, vigilar el sueño de los niños mientras duermen. No, pero eso es verdad. Bueno, el pacto hecho, no. Un gato se coloca siempre. Pero de alguna manera hay que explicar. El gato se va a la cuna de los niños, jamás los araña, se coloca allí acurrucado, sí. Ronronea, vigila su sueño. No, ahí estoy de acuerdo. Es decir, de alguna manera hay que explicar algo que es verdad. Es decir, que el gato lo que te pide es el lugar junto al fuego y el tazón de leche. Eso es cierto, literalmente es cierto, porque así sucede en mi caso. Y efectivamente, por otro lado, ¿no?, caza ratones. A condición de que no le den mucha leche, que le quede algo de hambre para los ratones. Que te lo has creído. El gato no caza ratones para comérselos. Por instinto, el gato para matarlos. Cuando caza un ratón se lo trae al dueño, es un trofeo cinegético. El gato es cazador. No caza para alimentarse, caza por deporte, caza porque le gusta, caza porque es su instinto. Es la presa para recibir un premio de alguna forma, sí. Bien, estoy aprendiendo muchas cosas en este programa. Sobre todo sobre gatos. Estáis desmintiendo algunas de mis ideas, y además no olvido que os tengo prometido una lista de supersticiones que traen buena suerte. Pero vamos a esperarnos un poco más, porque antes quiero que oigáis una leyenda que tiene una base real, que tiene algo que tiene que ver con mi fantasía, con mi pluma. Y es una leyenda sobre la conquista de Al-Ándalus, la conquista de Hispania por los árabes.
Bien, esta narración la va a leer Eva Torres. Una mañana el visir se presentó ante el califa y le comunicó: Gran señor, uno de nuestros espías nos ha hecho llegar la información de que la ciudad de Cobre ha sido hallada en Hispania. Y además, en un lugar de sus costas, se han visto las ánforas donde Salomón, hijo de David, encerró a los genios rebeldes. Y nos dice que hasta hoy ninguno ha podido entrar en la ciudad, ni nadie se ha atrevido a tocar las ánforas. Dios te bendiga, fiel servidor, por esa buena información. Sé que esa ciudad atesora enormes riquezas y valiosos conocimientos. Escribe a mi general, Musa ben Usair, y ordénale que organice una expedición para apoderarse de esa ciudad y traer a Damasco cuanto contiene. Al punto, un emisario salió para Kairouán, donde se hallaba el general, dirigiendo la conquista árabe del norte de África. Equipa para 4 meses un ejército de 10.000 jinetes. Partiremos al Andalus en la próxima luna nueva. Al-Ándalus es como los árabes llamaban a España y como la siguieron llamando después de haberla conquistado. La mañana después de que la luna nueva se dejara ver, aquel imponente ejército partió y tras una corta travesía marítima arribó a tierras hispanas. Una vez derrotada la resistencia de Rodrigo, el último rey visigodo, solo 1.000 de los 10.000 jinetes acompañaron a Musa en su expedición. El resto se dispersó para terminar de ganar la península. Fue el propio Musa quien relató su aventura en una carta enviada al califa. Avanzamos, escribió Musa, por caminos que ya se habían borrado y por territorios de los que nadie había recibido ninguna noticia, hasta que la ciudad de Cobre apareció ante nosotros. No había nadie en sus alrededores, ni en lo alto de sus almenas. El silencio y el siniestro aspecto de sus altísimas murallas de cobre y azófar eran sobrecogedores. Mandé un destacamento a buscar la puerta de la ciudad. Tardaron 2 días en volver y lo hicieron sin haber encontrado puerta alguna, ni huellas de ningún camino de acceso. Así pues, tomé la decisión de escalar la muralla. Hubo que unir todas nuestras escaleras para poder coronar el muro. Ofrezco 1000 dinares, dije, a quien suba y nos diga qué hay dentro de la ciudad. Yo, mi general, puedo subir, gritó uno de mis más valientes soldados. Y yo también estoy dispuesto, dijo otro. Y yo, dijo un tercero. Elegí el primero que había hablado, quien, sobreponiéndose al miedo, escaló rápidamente aquella tremenda altura. Mas cuando hubo escalado el último peldaño y dirigió su mirada al interior de la ciudad, le entró una extraña risa y de un salto se precipitó en el interior del recinto. Le gritamos: ¿estás vivo? Dinos lo que hay ahí dentro. Pero no nos respondió. Le dije al segundo de los voluntarios: mantengo mi oferta de 1000 dinares. Sube y dinos qué hay tras el muro y qué ha sido de tu compañero. Pero cuando terminó su ascensión y buscaba dónde apoyar su pie, se puso a reír y se lanzó por donde el primero lo había hecho. Tampoco este contestó a nuestros gritos. Subió el tercero, al que le sucedió lo mismo. Y después ninguno más se atrevió, pese a que doblé la recompensa. Perdí la esperanza de poder entrar en aquella ciudad o de saber al menos qué había en su interior. Pero antes de alejarme para siempre de allí, eché una última mirada a aquel funesto muro y vi en él una inscripción de 7 líneas, escrita en un alfabeto que ninguno conocíamos. Uno de mis sabios logró, sin embargo, descifrar las 2 últimas líneas, donde se decía que los genios construyeron la ciudad para Salomón, antes de que este rey y profeta los encerrara en las ánforas por haberse rebelado contra él y haber encantado con un maleficio a aquella ciudad. Tras esto, prosigue la carta, y cumpliendo sus órdenes, gran señor, me dirigí al mar en busca de las ánforas. Cuando llegamos, había un hombre de pie sobre el agua. ¿Quién eres? Soy un jinn. Salomón encerró a mi hijo bajo estas aguas. Todos los años vengo en esta fecha a ver cómo se encuentra. Dicho esto, desapareció sin que pudiéramos ver a dónde se encaminó. Mandé a mis buceadores que se sumergieran y encontraron en el fondo varias ánforas de azófar
cuya boca estaba sellada con plomo. Sacaron una de ellas. Ordené abrirla. Fue la mayor de las imprudencias, gran señor. De ella salió un espantoso hombre a caballo, blandiendo una lanza del mismo metal. Aquel Jirin comenzó a lancear a mis soldados, sin que ninguno pudiera hacer nada contra él, mientras repetía: «Profeta Sulaimán, nunca volveré». Finalmente se elevó por los aires a lomos de su caballo, en dirección a la ciudad de cobre, que hizo desaparecer para siempre. Reuní a los hombres que me quedaron y, dejando las demás ánforas en el fondo del océano, emprendí el camino de vuelta a Kairouán, desde donde escribo esta carta. Dios proteja al califa y a sus ejércitos. ¿Conocíais la leyenda de la ciudad de cobre? Yo no conocía esta leyenda, Alfonso, pero esta leyenda me recuerda una leyenda emparentada, en cierto modo, que tiene que ver con la conquista de España por los musulmanes. En Toledo existía la cueva de Hércules. En la cueva de Hércules se habían recogido toda una serie de reliquias que procedían del mundo cristiano. Una astilla de la cruz en la que crucificaron a Jesús, un hueso de no sé qué, en fin, 1000 historias de estas. Y entonces esa cueva de Hércules estaba sellada. Y el rey Don Rodrigo, dice la leyenda, violó esa prescripción, abrió la cueva, entró en ella y se encontró con un friso en la cual había personas ataviadas a la manera de los árabes, a la manera de los musulmanes, túnicas, turbantes, chilabas, etcétera, con una inscripción que decía: el día en que esta cripta de la cueva de Hércules sea profanada, gentes como estas se apoderarán del país. Y parece ser, es otra leyenda, que el mismo, en fin, al cruzar los moros el estrecho, cristianos que vivían en Toledo sacaron a uña de caballo todas esas reliquias y se la llevaron al punto más distante de la península, más lejano de los invasores, que era Oviedo, que era Asturias, donde va a surgir el conato, el punto de inicio de la reconquista, y todas esas reliquias, dice la leyenda, están depositadas en el arca que está en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, y hay un tabú sobre este arca por el cual no se puede abrir, y nunca se ha abierto y no se sabe lo que hay dentro. Recuerda bastante esta leyenda a esta. Bueno, y esa también es la leyenda de los obispos de las 7 ciudades, que luego va a tener todo en la conquista de América por el descubrimiento. Está unido a esa. Bueno, también este es un mito de las ciudades desaparecidas. De la ciudad que las ciudades sumergidas o desaparecen. Asolagadas, ¿no? Que es un mito celta. Tiene mucho que ver con el ciclo artúrico también. Y Kairouán, bueno, Kairouán es una ciudad que, esto viene de Kairouán, que está ahí en Túnez, es una ciudad sagrada, sacratísima para los musulmanes. Además, que eso es un mito que existe en todas las culturas. La ciudad que desaparece, bien por castigo, bien por lo que sea. Y que puede volver a reaparecer, ¿no? Brigadún, ¿no? El mito de Brigadún. Se ha hecho una película sobre esto. La ciudad de cobre puede volver a reaparecer, pero yo en esta leyenda la he hecho destruir para siempre, quizás porque no quiero que la gente siga creyendo en que existe y la busque por toda España, que existe la ciudad de cobre. Sin embargo, en la leyenda original, la ciudad de cobre no fue hecha desaparecer, simplemente no fue conquistada y ya está, ¿no? Ahí está la ciudad de cobre, no se sabe muy bien dónde. Bueno, de esta leyenda hay más que decenas de versiones, ¿no? Hay probablemente, bueno, no sé si llegan al centenar, pero muchísimas, incluso está en las 1001 noches, pero elementos de la leyenda, no la leyenda entera, ¿no? Esto es una leyenda griálica, ¿eh? Es el mismo mito del castillo de Klingsor, que Parsifal, el hombre de corazón puro, puede conquistar y devolver la justicia a la tierra. Quien conquista, quien llega a Klingsor, que es el Montsalvat, ¿no? Devuelve la justicia a la tierra. Y tú fíjate que precisamente en la península ibérica, yo sobre esto he escrito bastante y he reflexionado bastante, hay una serie de griales en la península ibérica. Curiosamente, muchos de ellos situados, no todos, a lo largo del Camino de Santiago. Había un grial en San Juan de la Peña. Había San Juan, el de Valencia. Había el de Valencia, había el de Almería, luego había el de en Burgos,
casi lindando con el País Vasco, hay un grial vasco en un lugar que se llama Criales, hay en San Pantaleón de Losa, que está al lado de un lugar que se llama Criales. Había otro en lo alto, es un templo solar. Claro, en lo alto del Cebrero, que es el punto en el que el camino jacobeo deja de ser leonés para tornarse gallego. Es decir, hay toda una serie de griales que curiosamente coinciden en cierta medida con el mapa de las autonomías. Yo no sé si Benjamín sabe alguna leyenda de la conquista de Hispania por los musulmanes. ¿Tú conoces alguna leyenda? En particular, no. Quizá vinculada, no sé si espacio-temporalmente. Don Rodrigo y doña... Podríamos hablar, no sé, parece que Paco igual sí. Sí, la de la hija del conde Don Julián es la más aceptada. Florinda, ¿no? Esa es la... Sí. Bueno, que es una manera también de explicar algo que sucedió, y es que la realeza visigoda se dividió entre partidarios de Don Rodrigo, partidarios de Witiza, y unos apoyaron la invasión o llamaron a los musulmanes y otros resistieron, no pudieron resistir. De todas maneras, en lo de Florinda está agazapado el mito de Adán, Eva y la serpiente, que es lo que en la novela policíaca francesa se llama Cherchez la femme, buscar la mujer. Detrás de todo delito hay siempre una mujer como móvil de ese delito, ¿no? Entonces esto es también un arquetipo que se va repitiendo desde Adán y Eva, ¿no? Sí, quizás por eso a mí me ha interesado esta leyenda donde no había ninguna mujer, donde había una ciudad que fue creada para Salomón, por eso era una ciudad de cobre. Oye, y eso, bueno, pero no esas está la personas mujer... que al llegar a la muralla se ponían tan contentas y se precipitaban, ¿no sería que habían visto aquello lleno de bubíes? Está en la leyenda, sí, no, eso no me lo he inventado yo, está en la leyenda. Lo que no está la mujer, pero está la riqueza, está la codicia. Lo femenino, de alguna forma. O sea, lo que es interesante es que la ciudad no solo atesora riqueza, sino conocimientos. Eso también está en la leyenda y eso me llamó mucho la atención. Lo que quería el califa de Damasco, que es un personaje histórico, el califa Abd al-Malik, lo que quería no era tanto la riqueza, sino como los conocimientos. Claro. Es esa idea que tenemos de, bueno, que se tenía entonces, que quizás no tengamos ahora, no sé hasta qué punto, de que no había un progreso lineal hacia mayor conocimiento, sino que se habían perdido conocimientos antiguos que existían y que estarían en alguna parte... Bueno, eso es el mito de la Edad de Oro. Eso entra en el mito del laberinto. El laberinto lineal y el laberinto de encrucijadas. Es decir, lo que Abd al-Malik pensaba es que entrando en esa ciudad y descubriendo esos conocimientos que estarían sin duda escritos en forma de lo que fuera, ¿no?, en alguna parte, y leyendo eso, pues habría la solución de muchas cosas, lo que entonces y siempre se ha querido, ¿no?, la curación de las enfermedades, convertir todos los metales en oro, en fin, no sé, la abundancia, lo que fuera, lo que se pensara, y también el sentido de la vida del hombre, todo eso que era lo que realmente se buscaba con la ciencia entonces, ¿no?, con el conocimiento. Bueno, yo creo que llega la hora ya de que digamos la lista de cosas que dan buena suerte. Por ejemplo, nos va a tocar la lotería. Derramar 3 veces. Derramar el vino. 3 veces. Sí. Derramar el vino sobre la mesa. Alegría, ¿no? Eso sí. Alegría se dice. Bueno, se supone que se está bebiendo vino, la gente está contenta, estás entre amigos, das un codazo. Algunos dicen predice buena suerte. Sí. No tanto alegría. Por eso hay que mojar la los alegría dedos. ya está. Por eso hay que mojar los dedos. Beben vino y hay alegría. Cuando se cae ¿no? el vino hay que mojar los dedos y... Esto es. Bueno, el año nuevo se celebra descorchando una botella de champán, que en realidad lo importante no es tanto beber el champán cuanto que el champán haga ruido y salga y la espuma y te manche incluso, ¿no? Son ritos de paso, eso es un rito de paso. Liturgia, de alguna forma. Y la herradura. Pues yo no sé dónde porque la herradura se perdió una batalla porque el mensajero que llevaba iba en un caballo, perdió una herradura y se perdió el caballo, se perdió la batalla, se perdió el reino, se perdió... No, pero lo de la herradura es verdad. Yo la he visto sobre puertas en el medio rural, sobre muchas puertas he visto la herradura. La batalla, no sé. Claro, pero un caballo, como está diciendo Paco, un caballo errado, un caballo que tiene herradura es un caballo que te conduce a donde tienes que llegar. Claro. Por lo tanto, claro, la herradura es otro rito de paso. Pero las herraduras no todas tienen los mismos agujeros. Parece que la buena es una de 7. Y de nuevo el número 7. De nuevo el número 7. El número 7. El 7 es permanente. Bien. Y eso de que
Para ganar la lotería. Hombre, que tú me decías. cuando se tienen 7 hijos, el 7º tiene la virtud de curar enfermedades y de todo. El 7 es permanente. Pero ¿quién hace la prueba? De tener 7 hijos. Ha habido varios casos. Bueno, hasta hace relativamente poco tiempo había muchas personas que tenían 7 hijos y más, ¿no? Bien, antes hablabas, Fernando, de la lotería, ganar la lotería. Para ganar la lotería se debe apoyar el billete En un jorobado, ¿no? en la espalda de un jorobado o en el vientre de una embarazada. Bueno, por ejemplo, tú vas ahora a la India y verás que alrededor de los templos, en las calles sagradas que conducen a ellos, hay seres deformes, jorobados, tullidos, paralíticos, que piden limosna y la gente les da limosna, porque siempre se ha supuesto que esas personas distintas a los demás estaban en relación con el más allá, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que viene lo del jorobado y el billete de lotería viene de ahí, ¿no? Bueno, la enfermedad sagrada. El loco del pueblo, por así decirlo, el loco del pueblo. Puede decir claro, lo que, claro. Pero, la enfermedad sagrada, claro, la epilepsia. la epilepsia, claro. ¿Pero creéis en eso? No, yo no. Benjamín. Particularmente ¿Lo has hecho alguna ¿Cómo vez? vas a creer? Lo he hecho porque, a Y ver, no por te ha probar tocado- no se pierde nada. y no te ha tocado la lotería. Ahora el problema es que Sí, lo de pasar Pero, vamos a ver, en estos la tiempos lotería. de corrección política, ves a un pobre jorobado, le pasas el billete de lotería por el lomo y se agarra un cabreo imponente, ¿no? No, pero la embarazada... Se pide permiso antes. te pide comisión. En caso de que toque, ¿no? Bueno, evidentemente las embarazadas abundan más que los jorobados y además pues uno puede pasar el billete con una sonrisa. Tampoco funciona. No funciona. Bien, el amuleto de la pata de conejo para dar buena suerte, ¿eso funciona? No me acuerdo. Pues Bueno, veo que estas supersticiones positivas traen menos entusiasmo que las negativas. Bueno, pero la No pata, creéis la en pata de absoluto. cordero es un amuleto De conejo. no de cordero. conejo para... no, perdona. Es para... Bueno, Sexual, nada más por el sexo. sí, Pablo, no, te veo venir, cuando ¿no? hemos escuchado la expresión creo que rápidamente la mente se ha ido hacia la vertiente. Bueno, para que no piense Paco en lo que no debe, las estampitas, hay determinados Bueno, esa es la santos. imagen, claro. la San imagen. Pancracio, por ejemplo, que trae buena suerte o evita No mala trae buena suerte. suerte, no solamente trae buena suerte, sino que trae que vuelva el cliente a la tienda. Riqueza, ¿no? Sí. Por eso Con la herramienta está de San Perejil. Cristóbal, San Pancracio. Pero Pancracio, San Pancracio es el que cientos se de licúa tiendas. la sangre, ¿no? No, San Pancracio no. El San de Pancracio- Nápoles no es San Pancracio el que se licúa la sangre. No, ese, bueno, hay varios, en Madrid hay varios. Claro, el es el que se licúa la sangre. Bueno, el que está al lado de la iglesia esta, que está al lado del Ministerio de Asuntos Exteriores, esta que hay, esa, y se arma una escuela. Alfonso, yo y lo de creo que Nápoles no te digo nada. Las supersticiones en sí pueden llegar a ser tan variopintas como las propias personas, ¿no? Hombre, claro. Siempre he pensado, o siempre me han dicho, yo soy una persona que me gusta vestir mucho con el color negro, ¿no? Y me han llegado a decir, bueno, pues es que el negro es un color triste y demás. Yo siempre he pensado, no, es lo que tú quieras ver. Hombre, si tú compras un billete de lotería el lunes y te toca, pues me imagino que ya el resto El de tu lunes vida era vas a sagrado comprar para mí, billetes ya. de lotería el lunes, claro. Pero yo quería decir algo sobre las estampitas, las medallas, los escapularios. Eso sí que se da absolutamente en todas las religiones, ¿eh? Tú te vas a los templos budistas, te vas a los templos hinduistas y venden efectivamente estas efigies sagradas, ¿no? Bueno, pero la vinculación ahí está bastante clara, ¿no? Es decir, si tú crees en un Dios, crees en un ángel, crees en una virgen, bueno, normal que la lleves encima. Sí, pero ¿no? cuando Que te hablamos va a de un proteger. santo determinado, es un santo elegido entre miles Hombre, de santos. cada santo tiene sus virtudes. Pero ojo que la mayor parte de los santos del cristianismo nunca existieron. Son cristianizaciones de divinidades paganas. Paganas, sí, de las Casi culturas todos, bueno, precristianas. casi ¿no? todos, muchos de ellos, ¿no? El árbol de Navidad, por ejemplo, es un propio culto pagano de la Bueno, pero eso de las es religiones reciente. precristianas del El norte de culto de Europa. el árbol de Navidad es reciente. En la cultura por ejemplo, precristiana del norte de Europa en ya las se le rendía culturas, culto. En la cultura al vasca, árbol. por ejemplo, Bueno, el el tronco, tronco, claro, de Navidad que se encendía y era una manera de mantener el fuego de la vida a lo largo del invierno. Cuando el sol se retira, entonces encendías este tronco que en teoría iba a estar encendido dentro del hogar hasta que llegaba la primavera, ¿no?
Como las procesiones de Semana Santa. y ¿Qué son las continúa procesiones de Semana haciéndose. Santa? Eso, ¿qué es la son las consagración procesiones? de la primavera. Y continúa haciéndose, Fíjate, y continúa sí, haciéndose. continúa haciéndose naturalmente. País Vasco. Pero tú fíjate, por ejemplo, te vas a la Semana Santa, bueno, aquí en Murcia hay muchas, pero la Semana Santa paradigmática es la de Sevilla. Yo realmente nunca he presenciado en ningún lugar de la tierra una apoteosis de cultura popular como la de la Semana Santa en Sevilla, pero es cultura pagana. Tú fíjate que ya San Isidoro de Sevilla, en las etimologías que son del siglo VI, siglo VII, denuncia los excesos que se cometían en las procesiones en homenaje a Salambó, la diosa púnica, al llegar la primavera, donde iban las mujeres despelotadas delante, sacándose los pechos desmadradas. Tú vas ahora a las procesiones de Sevilla o de otras partes, por ejemplo, la Virgen es una jovencita, es una adolescente, es la diosa de la fertilidad, es la primavera, y Jesús, que teóricamente es su hijo, es mayor que ella, tiene 30 y tantos años, ¿no? Y ves esta contradicción absoluta entre las imágenes, son viejos cultos paganos, es la primavera que llega. De la misma forma que la Navidad es el solsticio de invierno, solsticios y equinoccios. Alrededor de los solsticios y de los equinoccios giran todas las fiestas populares. Navidad, Semana Santa, verano, Noche de San Juan, Vendimia al llegar el otoño. La fiesta de San Juan, los musulmanes en Al-Ándalus la guardaban. Bueno, en todas partes, en todas partes. Sí. La fiesta de San Juan es el día. Pero no la guardaban como tal fiesta de San Juan, sino justamente coincidía con la de los cristianos, como era la noche. Los cristianos y los japoneses, ¿no? Y los brasileños, y los aztecas y los quechuas, en todas partes se celebra. Pero es que eso tiene una lógica. Es la noche más corta del año, va a llegar el verano y se encienden hogueras para que esa fuerza que el verano va a la energía, una vez más, el alma del mundo, permanezca, ¿no? Eso es universal. ¿Y lo de quemar entonces lo viejo ahí? Bueno, ahora en las fallas de Valencia no, justamente se quema lo nuevo, ¿no? Lo recién hecho. Bueno, ¿no? yo acabo de estar allí en las fallas de Valencia. Bueno, el mensaje filosófico de las fallas de Valencia, que son realmente un espectáculo extraordinario, de una belleza estética, ¿no? Estas lenguas de fuego que se alzan en la noche, estas cabezas que permanecen flotando en el vacío, se retuercen las imágenes entre sí, es extraordinario, ¿no? Tiene una emoción, pero claro, el mensaje es el mensaje de lo efímero, no somos nadie. Es un mensaje muy profundo, muy pagano al mismo tiempo, ¿no? Las primeras fallas que eran acumular trastos viejos. Bueno, los trastos de Nochevieja, por ejemplo, en Roma tiran a la calle el día de Nochevieja todos los trastos, los tiran por la ventana. Tienes que tener cuidado, porque te descalabran, vamos, si vas por las calles, ¿no? En Japón hacen algo parecido. Bueno, en Estados Unidos, te bajan hasta piano. Esos son mitos verdaderamente universales. Bastante lógicos. Año nuevo, vida nueva, me desposeo de todo lo que ya ha sido usado y emprendo una. En el Año Nuevo, los latinos que hacían el día del estrenar ropa. Sí, claro. Quiero seguir hablando de esas supersticiones positivas o que dan un resultado bueno y positivo. Y pienso en la mujer soltera que asiste a una boda y que recibe el ramo de la novia, que dicen se va a casar el año siguiente. Es la entrega del testigo, ¿no? Es como ceder el testigo, de alguna forma, ¿no? Como en el atletismo. Se suponía que antes todas las chicas mozas pues querían casarse, entonces una que ya se había casado, al entregar las flores, pues les estaba trasladando la virtud de que iban a encontrar novios, como en la ermita de San Antonio en Madrid, que en la noche de San Antonio pues iban a prender alfileres en el santo, ¿no? Y encontrarían novio dentro del año, ¿no? Pero a mí me llama más la atención. ¿Por qué alfileres? Pues no sé, porque bueno, es una manera de dejar tu huella, ¿no? Es el clavo. Claro, pero a mí me inquieta. Hay una más. Virgen en Toledo que la ponen de alfileres. Pobre. Y una hornacina está y la ponen. Pero ¿por qué siempre se ha dicho que las novias cuando se casan tienen que llevar algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul? Bueno, algo viejo y algo nuevo se entiende. Al fin y al cabo, lo viejo pues es tu familia, tu madre, te estás yendo de casa, estás emprendiendo un nuevo camino, algo nuevo también, algo prestado. ¿Pero por qué algo azul? ¿Por qué la novia tiene que llevar algo azul? El verde es esperanza, pero el azul es... ¿Y por qué el verde es esperanza? Porque a veces ya decimos eso... Por la primavera. Claro, el verde. Los campos verdean cuando llega la primavera. Vivimos gracias al color verde.
las lechugas, las frutas, las hojas, los campos son verdes. Ahí está clarísimo, Alfonso. Tú me encuentras explicación a todo. Claro. Yo lo que intento decir aquí, que nuestros espectadores tomen conciencia de que muchas cosas las decimos simplemente porque las oímos decir, muchas cosas las creemos porque en nuestro entorno se creen esas cosas, que uno debe hacer un poco como esos gatos, ¿no? Coger un poco de independencia. Bueno, si uno quiere decir el verde es esperanza, pero primero que uno lo piense y diga, sí, bueno, acepto que el verde es esperanza, ¿y por qué se le pone el color rosa a las niñas, a los bebés cuando son niñas, el azul a los hombres? El azul es de hombres, y entonces hablamos ahora de virilidad. Entonces, a lo mejor por lo que la novia tiene que llevar algo azul es para como símbolo de la Hombre, virilidad tú sabes el toro nupcial. Sí, hombre, claro. ¿Por qué hay que el novio tiene que pasar la sábana y sobre algo de sangre del toro? Fíjate que la capa de los toreros inicialmente era blanca, esto lo cuenta Álvarez de Miranda, el gran mitólogo, y se tiñe de rojo porque era la sábana que el príncipe exponía en el balcón del castillo, manchada por la sangre del himen de la esposa, para demostrar al pueblo que la continuidad de la dinastía estaba garantizada, y por eso se tiñen de rojo las capas de los toreros, que eran inicialmente blancas, ¿no? Hay que herir con una banderilla al toro, hacerle algo de sangre y pasar la sábana. Bueno, en Coria hay un rito extraordinario. En las fiestas de Coria, que son fiestas de San Juan, la ciudad de Coria es una ciudad amurallada, y entonces sueltan dentro de la ciudad un toro de 8 años, marrajo, resabiado, recogido ahí en las dehesas cercanas, y entonces las novias han estado preparando a lo largo del año unas banderillas muy historiadas que entregan al novio, y los novios se tienen que colocar, el toro va a entrar por una de las puertas de la ciudad y se colocan a derecha e izquierda. Cuando pasa el toro, ¡guau!, le van clavando estas banderillas, con lo cual la fuerza genésica de la banderilla elaborada por la novia se hinca en el lomo del toro, y el toro, que es el animal con más fuerza sexual que hay en la naturaleza, transmite su energía al mozo para que el mozo pueda fecundar en las fiestas de San Juan, en Soria, por ejemplo, se dice: la que mucho sanjuanea, en marzo marcea. Tiene un hijo 9 meses después, ¿no? Bueno, ya os prometo que es la última de las... Ya no diría una superstición, pero bueno, el último de estos fenómenos que voy a sacar aquí, antes de que nos despidamos, el hombre lobo. No me lo habéis mencionado. El hombre, la licantropía. La licantropía. El lobisome de la tradición gallega. En gallega sí, hay mucha tradición allí. Quizás los bosques contribuyen a que se fomente. Sí. Pues ¿Eso tiene vigencia todavía? Hemos visto algunas películas en el cine español de... No, es la zoantropía, ¿no? Esos son también mitos universales, ¿eh? Pero ¿eso tiene vigencia? Estaba diciendo Benjamín, el bosque es un mundo inquietante, el bosque es un mundo oscuro, el bosque es el mundo donde viven los seres del más allá, los duendes, se pierde, los gnomos, se pierde, Pulgarcito, el laberinto del que tú hablabas antes, ¿no? Entonces ahí te acechan las pruebas de la existencia, las pruebas iniciáticas que el hombre de conocimiento tiene que ir superando para convertirse en eso, para adquirir el conocimiento. Y uno de esos seres, que es muy lunar además, porque es el días de luna llena, etcétera, pues es el licántropo, el hombre lobo. Sí, eso son cosas muy profundas. Luego está el hombre que imita al lobo, que es también un ser mítico. Los bosques gallegos están repletos de historias sobre el hombre lobo y de testimonios de los lugariegos que viven por la zona. Incluso hay historias de niños desaparecidos y presuntamente raptados por ese hombre lobo. La zona del País Vasco, Cantabria, Asturias, toda la parte de la cornisa cantábrica es muy rica en la tradición oral en cuanto a la licantropía y en cuanto a todo el tema del hombre lobo. No, y decía antes Paco que aquello en lo que creemos, en definitiva, pues se vuelve realidad. Entonces, el mito del hombre lobo genera asesinos en serie que verdaderamente asumen la leyenda, se creen que son hombres lobos y se comportan como hombres lobos, ¿no? Se ocultan detrás de la historia, al fin y al cabo. Hay casos, vamos, ahí está, de delincuencia célebre. Además se lo dicen a los jueces después. Roma Santa. Pero bueno, es también el lado oscuro, ¿no?, lo del hombre lobo, ¿no? Mira, en las culturas chamánicas siempre se habla de que el ser humano tiene un animal de poder dentro, ¿no? Es tu lado animal, ¿no? Entonces, bueno, todos tenemos dentro un animal de poder. Entonces, por ejemplo, en las enseñanzas de Don Juan, los libros de Carlos Castaneda, tienes que averiguar cuál es tu animal de poder, hacer las paces con él, y entonces el animal de poder te va a llevar en andas. En definitiva, el animal de poder que todos llevamos dentro simboliza la energía del cosmos. Yo, por ejemplo, he ido descubriendo poco a poco, yo como soy exagerado tengo 5 animales de poder.
Son el lobo, justamente, el lagarto, el gato, el escarabajo y el oso. Son todos ellos animales guerreros, bien son todos dispares, ellos animales individuales, no van nunca... Pero del escarabajo al oso hay... No creas. Oye, el escarabajo es un animal muy curioso. Mira, yo el mayor honor que la existencia me ha conferido es que han puesto mi nombre a un escarabajo nuevo de Namibia, que se llama Somaticus sanchez-dragoi, genitivo latino, Somaticus de Sánchez-Dragó. El escarabajo es un animal fantástico, era el animal sagrado de los egipcios, es guerrero, tiene coraza, no tiene veneno, no pica, es basurero, es ecológico y es simultáneamente subterráneo y aéreo. Pone en comunicación el macrocosmos con el microcosmos y esa es también la tarea quizá más alta que un escritor debe asumir. Explicar los misterios del macrocosmos a las personas que viven sus lectores en el microcosmos. Fíjate, el mito del escarabajo de oro en el antiguo Egipto es formidable. No era en realidad un animal. El escarabajo de oro era el copete dorado que recubría el obelisco que estaba a la entrada de los templos. Entonces allí, a la hora en la que iba a salir el sol, el hierofante convocaba a las muchedumbres, llegaban allí, iba a hablar el hierofante, iba a comunicar los secretos que Amón, Ra, los dioses, le habían comunicado en la oscuridad del naos, del santuario, y el primer rayo de sol golpeaba el copete de oro del obelisco y parecía que era un pájaro, un animal, un escarabajo que se echaba a volar. Así surge el mito del escarabajo de oro. Es fantástico. Todo es fantástico aquí en este programa donde hemos hablado. Este mundo, el mundo de las creencias es... Además el escarabajo tiene antenas, un escritor que no tenga antenas, mal escritor será. Sí, mira, yo fui a una romería gallega y vi a una mujer que iba con un cuidado pisando y le pregunté, digo, si le ocurría algo y me dijo, no, es que no vaya a ser que pise una hormiga. Bueno, es que en San Andrés de Teixido, que es el Finisterre... Esa fui yo. Claro, ahí es grandiosa. Las lagartijas, no puedes matar una lagartija, no, claro, son las almas de los muertos han encarnado en ellas. Pero tú fíjate que las familias gallegas tienen que ir al menos una vez en su vida a San Andrés de Teixido y van acompañadas por sus muertos, por los muertos de su familia. Y los llevan en el coche y hablan con ellos y les ponen plato en la mesa. Sí. Y allí se sienta el muerto, se sienta el difunto. La romería esa es... Y fíjate que el día sagrado, que es el mes de septiembre, el 13 me parece, no estoy seguro de esto, es el mismo día en el que se celebraban los misterios mayores del templo de Eleusis, el templo iniciático de Eleusis en Grecia. Y eso te lo encuentras en el Finisterre gallego, donde terminaba el orbe conocido y se abría el océano tenebroso. Y pasar por debajo de las piedras esas que la Virgen de Abarca esta, que tienes la que Virgen de Abarca, cura el dolor de espalda. Increíble. Bien. Nos vamos a despedir ya, pero yo quiero que antes de que nos vayamos le digáis a nuestros espectadores alguna recomendación de algo. La piedra que baila que se mueve incluso con el pensamiento, este pedrusco gigantesco, ¿no? Que efectivamente no baila. podéis haceros idea de lo que es eso. Bien, decía si les podíais recomendar a nuestros espectadores algo para seguir ampliando estos conocimientos. Puede ser un libro, puede ser, no sé... Mira, hombre, yo ya puestos a recomendar, bueno, verdaderamente yo en cierta ocasión en mi vida llevé a cabo una tarea hercúlea, colosal, que fue cuando me puse a investigar en los misterios de la España mágica, creyendo que iba a escribir un manualito de 250 páginas, sin mayor importancia, erudito, académico, y se me vino encima tal caudal de bibliografía que llegué a fichar 50.000 títulos y de los cuales llegué a leer 5.000, no todos libros, había artículos, había reseñas, etcétera. Quiero decir que si nos ponemos a recomendar libros, bueno, la tarea puede ser, es inmenso el caudal de bibliografía que ha generado este tipo de misterios. Pero yo, por ejemplo, mira, yo diría La rama dorada, de Fraser, que es un clásico, ¿no? Eso es en la Biblia. O todos los libros, especialmente los 4 primeros libros de Carlos Castaneda. Las enseñanzas de Don Juan, Viaje a Islán, Una realidad aparte, Relatos de poder, ¿no? Y Cadwell. Y bueno, claro, esto es importante. Campbell, El héroe de las 1000 caras de Campbell, esto es clave. Está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y ya de paso Gárgonis y Avidis, oye, qué caramba, que la caridad... No, eso ya lo he recomendado yo antes. Y mi diccionario... Y lo del diablo que escribiste, lo del demonio. Es un demonólogo, este señor es un demonólogo. ¿Sabéis que ha habido congresos de brufología? Claro. En San Sebastián hubo uno magnífico. Un buen sitio, ¿no? Estuvo Julio magnífico. Bueno, precisamente en este programa hemos hablado poco del demonio, del diablo, y yo creo que tu libro podría
compensar de alguna manera la lectura de tu libro, podría compensar de alguna manera, pues no sé, esa carencia que ha tenido quizás este programa. Y no sé si tú quieres recomendar a los lectores que lean las leyendas de Murcia. Hombre, estaría feo, ¿no? Como se suele decir. Claro que sí. Te lo recomiendo yo. No tengas reparo, no tengas reparo. Recomiendo tu libro. Pues sí, la verdad es que es un libro muy ameno y, como he dicho antes, una forma muy bonita de descubrir la geografía murciana, una geografía del misterio que se puede decir que es un poco desconocida aquí en esta tierra, pero para aquellos que quieran irse un poco más allá y ampliar lo que es la región y conocer un poco las leyendas de España, pues hay un libro muy interesante publicado hace algunos años, Leyendas de España, escrito, si no me equivoco, por Fernando de Diego, si no recuerdo mal. Fernando de Diego, creo que sí. Y es un libro muy interesante, y las leyendas, como decía, es una forma muy curiosa de conocer la historia de un lugar a través del cristal del misterio, que para mí el misterio es algo fabuloso, es una forma, creo que lo decía Einstein, el misterio es lo más maravilloso que se puede sentir, que quien no pueda verlo ni sentirlo estará muerto y sus ojos se habrán extinguido, ¿no? Pero nunca hay que revelar los misterios. Si revelamos el misterio, lo matamos. Vuelvo a la tarea del escritor. La tarea del escritor no es revelar misterios, sino acrecentar el misterio del mundo. Ahora me lo cuenta Fernando. Yo creo que has sido tú la única persona aquí, ahora Fernando lo ha hecho, que has mencionado varias veces la palabra misterio. ¿Qué es para ti el misterio? Pues, por resumirlo en una sola frase, yo creo que el misterio es lo más hermoso que hay. Es el detonante y el resorte principal e inicial del conocimiento en sí. Cuando sientes misterio, cuando sientes curiosidad, en definitiva, has dado el primer paso hacia el conocimiento. Por lo tanto, el misterio... Las religiones orientales son mistéricas. Claro, bueno, y el cristianismo es mistérico. Claro, misterios mayores y menores. Bueno, el misterio. Pero es que tengo la impresión de que son dos conceptos de la palabra misterio. Por un lado está como lo misterioso, lo que no sabemos qué es. Misterio es aquello. Otra cosa. Misterio es aquello que la razón no te explica y que sin embargo sabes que es cierto. Que admites que es cierto, más que sabes. No, es decir, tiene un poder de convicción el misterio. El misterio en sí es que tiene valor por sí. Sí, porque certeza el misterio de por sí creo que tiene poca. De certeza. El misterio es un vacío. Pero el misterio es la tentación de lo desconocido. Adentrarte en lo desconocido, como decía Baudelaire, para descubrir lo nuevo. Por eso en todas las religiones existían los misterios menores, que son los que dan pie al lado superficial, a la religión devota, inmediata del pueblo llano, y los misterios mayores, que son a los cuales solamente tenían acceso, bueno, personas muy especiales, personas muy audaces. En el fondo, ¿qué es el arte? Son dar al misterio y dar una respuesta. Mira, el misterio es un acicate, el misterio es el origen de aquello que nos lleva a intentar conocer. Decía Antonio Machado, oscuro para que todos atiendan, claro como el agua, claro para que nadie comprenda. El rosario está dividido en misterios. Sí, efectivamente, claro. Misterios gloriosos, misterios gozosos, misterios, claro, ahí está. Pero esa acepción de la palabra misterio no es la acepción normal. Porque tú si rezas el rosario, y rosario no lo hay solo en el mundo cristiano, no. Lo hay en el mundo musulmán, lo hay en el mundo budista. Y probablemente pasar cuentas. Si tú pasas cuentas, estás, quieras o no quieras, cayendo en un estado de meditación. Porque al producirse este hecho mecánico de repetir siempre la misma oración, Ave María o Padre Nuestro, lo que sea, la jaculatoria, por ejemplo, entonces detienes el proceso del pensamiento y entonces se manifiesta lo mistérico. Decía Tertuliano, vocatus ad que non vocatus Deus aderit. Invocado o no, Dios se manifiesta, decía a través de este tipo de cosas aparentemente tan triviales como no sea pasar cuentas de un rosario. La palabra en la oración es eso. Claro. Pero ¿qué pasa en un templo budista? Tú pasas en un templo budista. Es el mantra de la religión. Y tú le das que rulen los molinos de oración. Claro. Fijaros qué analogía más curiosa que hay en la composición de lo que es el Belén típico, en lo que es el portal, San José, la Virgen, el Niño, el toro, el buey. A esa composición se le llama misterio también. Y hay quienes acuden al portal de Belén, los pastores, misterios menores, y los reyes magos, misterios mayores. Hombre, el Evangelio
el Evangelio del nacimiento del niño Jesús es una preciosidad. Es el cuento más hermoso contado. Eso sí que es una... Bueno, es un cuento contado 1000 veces, Paco. La historia del niño Jesús es la historia de Krishna, es la historia eso es de todo, Buda, ya, pero es la historia de Atis, todo. es la historia de Apis, Diferente, es la historia de todo. Osiris, Todo. es una historia que se repite en todas partes. Madre Virgen, Pero persecución, el relato sí es inmolación, todo. resurrección. Huida. Pero claro, son mucho más bonitos los evangelios apócrifos, Los apócrifos. son en los que están recogidas claro. esas leyendas del Y total de es- Belén, porque en los evangelios canónicos no existen, no se No, claro. mencionan esas cosas, ¿no? Pero los apócrifos son la maravilla. Literariamente son extraordinarios. Y no han sido elegidos como canónicos. Bueno, pero es que eso... Bueno, quizá no- eso ya entra dentro de la historia de los primeros Otro programa, siglos. necesitamos Mira, eso. claro, mira, cuentan, Zenón Evero, Ben Trovato, lo cuenta Voltaire, que en el concilio de Nicea, cuando se estaba discutiendo en el seno de la cristiandad del siglo IV cuáles eran los textos revelados y cuáles no eran los textos revelados. En aquella época había infinidad de evangelios. El Mediterráneo pululaba de evangelios. Entonces cuenta Voltaire que colocaron todos en una mesa, la movieron y los que no se cayeron al suelo, que fueron los 4 evangelios, Marcos, Lucas, San Juan, tal, fueron los que se consideraron canónicos. Eso no Es tiene una ninguna maldad de importancia. Voltaire. No, la verdad es que todas las religiones en su época fundacional han conocido esa labor de criba, porque los elementos que... Hombre, hay que hacer unos textos sagrados. Los elementos textos canónicos. con los que hacer textos sagrados eran muchos. Pero También, los evangelios el apócrifos, Corán no se reunió pero los en evangelios los- apócrifos, los de la niñez de Jesús, son preciosos. Pero hay una vez más, yo hago siempre hincapié en esto, una diferencia fundamental entre Oriente y Occidente en lo que se refiere a las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras del mundo occidental son, en teoría, textos revelados, es decir, supersticiosos. Pero en cambio, son fruto de una revelación, es decir, de algo exterior a la persona que lo recibe. Incluimos en el mundo occidental al Islam. Por supuesto. Ya. Hombre, Para mí- claro, para es mí- que el Corán pero que está para- escrito en no, el cielo. Estoy absolutamente de occidental acuerdo. seguro, Estoy El absolutamente problema de que acuerdo. tiene ahora mismo el mundo musulmán es que no se pueden deshacer del Corán porque está escrito en el cielo. No, O sea, claro. es que Pero, oye, y cuando el Corán para mí ordena la matar, frontera de Oriente no y es un Occidente texto. es la frontera Ahí entre está la Pakistán clave. y la India. Es decir, Occidente se detiene donde se tiene el mundo musulmán. El Islam es mundo occidental. Pero yo estaba diciendo que los textos sagrados de los musulmanes, los cristianos y los judíos son textos revelados por una deidad exterior que se aparece a una persona, a Mahoma, a Jesús, a Moisés, y le revela. En cambio, en Oriente no son textos frutos de una revelación, sino de una iluminación interior. Y eso marca una diferencia radical. El mandala es otra. Bueno, de hecho, Buda era realmente un ateo. Se ha hecho una religión a partir de él. Buda, como Jesús y como todos, son seres míticos. Y a ese mito del Buda o del Cristo se cuelga en un determinado momento de una percha histórica, que es Gautama, Sakyamuni, Siddhartha, Jesús de Galilea, pero lo que no son personajes históricos. El Jesús histórico no existió nunca, el Buda histórico tampoco existió nunca, son mitos. Bien, vamos a dejar esto aquí, no solo Para que porque... no nos lleven a la hoguera. No solo porque nos... Hemos llegado tarde. Comenzaba el camino a la hoguera por ahí. Nos Hemos llegado podemos tarde. meter en terrenos donde nos lleven a la hoguera, no solo por eso, sino porque se ha terminado nuestro tiempo. Y yo os agradezco muchísimo que hayáis aguantado aquí conmigo este largo rato, igual que agradezco a todo el equipo de Azufre Rojo lo bien que lo ha hecho, y a nuestros espectadores que nos han seguido fielmente, unos y otros de vez en cuando, pero que conocen nuestro trabajo. Ellos han sido la verdadera razón de este programa, así es que esta vez les tengo que decir adiós y que sean ustedes muy felices.